Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy ya tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú, ya teniendo muy a puertas el examen. Ya estamos, ya se confirmó de que es en la quincena de julio y está súper confirmado porque la prepa ya va a comenzar la primera semana de agosto. Así que vamos a avanzar con esta parte que nos toca. Es un periodo de 18 años, pero con una gran cantidad de temas en su interior. La primera pregunta es, ¿podría venir preguntas de esto? Definitivamente sí. Recuerden que estamos a pocos días nada más de celebrar el bicentenario de la independencia y tras la independencia viene esta primera etapa de nuestra república, que es la época del caudillismo militar. Desde el año 1827, en que nos separamos de la Federación de los Andes que Bolívar había intentado instituir, recuerden que se le va a terminar dando paso a esta etapa llamada con el nombre del primer militarismo. El primer militarismo, ya como lo estás viendo en la parte superior de esta PPT, se va a desarrollar entre el año 1827 hasta el año 1872. Durante 45 años, ya el ejército se convierte en la institución más poderosa del Perú porque los militares van a monopolizar el control del gobierno. Ahora, si bien eso de que el ejército es la principal institución ha sido pregunta de examen de admisión, quienes han llevado tres clases conmigo saben que yo reniego de esa propuesta. ¿Por qué? Porque el ejército como institución en realidad terminaba siendo solamente un cascarón. En su interior venía conteniendo una inmensa cantidad de caudillos militares, con tropas prácticamente independientes y con uso de las mismas para poder llegar a conseguir sus intereses, ya sea particulares o de grupo, que es llegar al poder, y muchos de estos casos a través de acciones militares, a través de golpes de Estado. Precisamente durante estos 45 años podemos encontrar dos etapas bien marcadas. La primera, que vamos a ver el día de hoy, que es el caudillismo militar, que va de 1827 al 45, caracterizado de manera general por dos cosas. Uno, por la situación de inestabilidad económica, ¿ya? Y por otro lado, por una situación muy grave de inestabilidad política, por lo que te venía diciendo, por los permanentes intentos de golpe de Estado. Y una segunda etapa en la que la situación económica mejora tremendamente producto de la venta del guano, que se le conoce con el nombre de la prosperidad falaz, que va desde 1845 hasta 1872. Dos etapas muy diferentes, repito, la segunda con una mayor estabilidad política, lo que no significa de que no haya golpe de Estado, pero una mayor estabilidad política gracias prácticamente al reparto del dinero o de las ganancias del guano que se van a tener durante este periodo, y por otro lado, a una mayor cantidad de ingresos económicos producto de la venta de este fertilizante. Si queremos hablar de la época del caudillismo militar, en examen de admisión, que es lo que ha venido, más que hablar de los gobiernos, ¿ya? De los hechos de los diferentes gobiernos de Lamar, de Gamarra, de Orbegoso, Salaverry, lo que han venido son características generales. Han venido características políticas y han venido el tema de la definición de las fronteras, que también termina siendo importante. Precisamente para ver el tema de la definición de las fronteras hay que mirar el mapa que se encuentra en la parte derecha de la diapositiva. Número uno. Primero veamos que los límites que viene teniendo el Perú no terminan siendo los mismos que en la actualidad poseemos. ¿Ya? Es decir, en el paso del tiempo, en el paso del desarrollo de la República, hemos terminado cediendo territorios a todos los países fronterizos. Hemos cedido territorios a el Ecuador, que es la zona de Guayaquil, la cual se reafirma durante, o con el Tratado de la Reagual. Le hemos cedido territorios a Colombia a través del Tratado Salomón Lozano en la época del oncenio de Guía. Le hemos cedido territorios a Brasil en dos oportunidades, una con el presidente, se me va el nombre, eh, Chenique, ya una con el presidente Chenique, y otra más durante el primer gobierno de Leguía. Le hemos cedido territorios a Bolivia con el Tratado Polo Bustamante y a Chile con el Tratado de Ancón. Así que nuestros territorios definitivamente se han ido reduciendo. Ahora, para hablar específicamente de la época del caudillismo militar, recuerden, y ahí está en el mapa muy claramente, que al inicio de la República el Perú venía compartiendo frontera con tres países, ¿ya? Con tres países inicialmente. Recuerden que hasta el año de 1830 existe la Gran Colombia, que estaba compuesta por los actuales países de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Entonces, hacia el norte, ya hacia el norte, en la actualidad tenemos frontera con Ecuador y Colombia, ¿ya? Pero como Ecuador y Colombia no existían porque eran parte de la Gran Colombia, entonces veníamos teniendo un vecino fronterizo en la zona del norte.
En la zona del este, ya nuestra frontera era compartida con el Imperio del Brasil, ya con el territorio brasileño, que poco a poco, como te mencionaba, va a ir tomando territorios amazónicos, no solamente del Perú, sino también de otros países de la región, a través de la colonización de sus bandeirantes, como ellos lo tenían llamando. Y en la zona sureste y el territorio sur compartíamos frontera con Bolivia. Profe, ¿y con Chile no compartíamos frontera como en la actualidad? No. Recién tenemos fronteras con Chile a partir del conflicto de la guerra del Guano y el Salitre de 1879 al 83, en la que Chile se expande de sur a norte, arrebatándole territorios a Bolivia de Antofagasta y a nosotros la zona de Tarapacá y posteriormente Arica también. Pues tomen en cuenta de que por eso compartiremos frontera con Chile, pero hasta inicios del periodo republicano solamente teníamos frontera con tres países, Gran Colombia, Brasil y Bolivia. ¿Ya? En la demarcación interna, como también lo pueden ver en el mapa, el territorio estaba dividido en departamentos y los departamentos terminaban siendo ¿cuántos? Solamente cuenta los colores. Tenemos al Departamento de la Libertad, 1, a Lima, 2, a Junín, 3, tienes a Ayacucho, ya 4 tienes a Puno, 5 tienes a Cusco, 6 y tienes a Arequipa, 7. Recuerden que a finales del virreinato, con las reformas borbónicas, el territorio peruano pasó de administración interna de los corregimientos a las intendencias. Las intendencias fueron 7, posteriormente se le agregó una que es Puno y terminaron siendo 8. Las 8 intendencias de la época colonial se convirtieron en los 7 departamentos de la demarcación interna de la época republicana. También, aunque eso no te va a venir en pregunta de examen de admisión, recuerden que poco a poco estos departamentos van a ir fracturando, desapareciendo nuevas regiones y demás. Pero ya inicialmente estábamos divididos en 7 departamentos y compartíamos fronteras con 3 países. Ahora, uno de los grandes problemas políticos o diplomáticos o internacionales de la época terminaba siendo cómo delimitar específicamente las fronteras entre los países. Y este no era un problema solo de Perú, era un problema regional, era un problema en toda América. Así que un acuerdo diplomático terminó siendo que se definan los territorios por dos tipos de mecanismos. Un mecanismo, como está en la parte inferior de este cuadro de características del caudillismo militar, termina siendo mediante el sistema del UTI, Posidetis, y un segundo mecanismo es a través de la llamada libre determinación de los pueblos. Pregunta de examen de admisión. Ya, pregunta de examen de admisión. Recuerden que uti possidetis parte de un principio, y el principio termina siendo que todo lo que fue tuyo lo seguirá siendo. Es el principio del uti possidetis y ha sido pregunta de examen de admisión. Entonces, ¿cómo es que se va a terminar reglamentando aquello que fue tuyo lo seguirá siendo? Entonces, se planteó esto, que los territorios en donde las audiencias coloniales o los centros judiciales de la época del virreinato tenían derecho a ejercer justicia, ya esos territorios terminaban siendo la base territorial de las nuevas repúblicas. Ahora, ¿cómo es que un territorio ya terminaba siendo parte jurídicamente de una audiencia? La respuesta era bien simple. Se estableció que para eso se tenían que demostrar documentos emitidos por España hasta el año de 1808. ¿Por qué hablamos de 1808? Porque recuerden que en 1808 España es invadida por parte de la Francia napoleónica. Entonces, a partir de eso se produce una serie de cambios políticos, jurídicos, legales, ¿ya? Etcétera. Entonces, se mencionó de que se tiene que tener como límite esa fecha, de ahí para atrás. Es decir, si la corona española terminó planteando que la audiencia de Quito ya terminaba teniendo una jurisdicción ya judicial en un determinado espacio, esa sería la base del actual territorio del Ecuador. Esta era la lógica que se terminaba a manejar. Entonces, recuerden, ¿cuáles eran las audiencias que existían? Audiencia de Quito, audiencia de Santa Fe de Bogotá, audiencia de Panamá, audiencia de Caracas, estaba la audiencia de Santiago, ya de Chile, estaba la audiencia del Río de la Plata, la audiencia de Charcas y la Real Audiencia de Lima. Entonces, cada uno, repito, de las jurisdicciones de las audiencias iba a ser la base territorial de las nuevas repúblicas. Entonces, insisto, con documentos emitidos por España hasta 1808, tú podías demostrar hasta dónde ya es que estaban las audiencias y hasta dónde estaban las repúblicas. Problema, ya problema. Podía surgir un problema.
El problema es que a veces la corona se contradecía con sus demarcaciones, ¿ya? Con sus demarcaciones, o con los documentos que había terminado estableciendo. O, por ejemplo, ya que por lejanía, la Real Audiencia de Lima no termina resolviendo problemas judiciales en una provincia alejada, ¿ya? Y al final lo termina resolviendo la Audiencia de Quito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? En ese caso, como las audiencias venían teniendo contradicciones, entonces se establecía un segundo mecanismo regulador que se llamaba la libre determinación de los pueblos. ¿Qué significa? En realidad su nombre da rápidamente la respuesta. Los pueblos determinan o deciden libremente con quién quieren estar, ¿ya? Si con la audiencia A o con la audiencia B, si con la República A o la República B. No solamente era cuando dos países reclamaban un mismo territorio, también había una segunda opción. La segunda opción es que una provincia fronteriza compartida por parte de dos países, ¿ya? Pueda terminar diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en esta república, en este país. Yo quiero estar en el país vecino. Entonces, como soy una provincia fronteriza, yo tengo el derecho de pedir que se me pregunte con quién quiere estar. Libre determinación de los pueblos. Recuerden que bajo esos dos mecanismos se va a establecer el llamado Tratado de la Reagual con la Gran Colombia, ¿ya? Y vamos a ver en un momento cómo es que se definen los territorios, sobre todo con ese país, ¿ok? Otro aspecto a tomar en cuenta, fuera del tema de los límites, fuera del tema de la definición de fronteras, de la demarcación interna, es el tema económico. ¿Cómo estaba el Perú a inicios de la República o tras su independencia? La verdad es que no estaba nada bien, que digamos. La principal actividad económica del virreinato, no te olvides, era la minería. Pero recuerden que habíamos perdido Potosí, que había pasado el virreinato del Río de la Plata. Y segundo, que el mercurio que servía para purificar los metales se había prácticamente agotado de la región de Huancavelica. Ahora el mercurio se traía de las minas de Almadén de España, y como habíamos roto relaciones con España, pues España no nos quería vender mercurio. Así que nuestra situación minera terminaba siendo complicada. Nuestra situación comercial también terminaba siendo complicada. Nosotros éramos los engreídos de España con respecto al comercio con América del Sur, pero ya no estamos con España. Ahora el principal socio comercial del mundo es Inglaterra. Nuestro problema con Inglaterra, o nuestra desventaja con respecto a otros países, es la posición geográfica. Inglaterra, mucho más pragmático, prefería tener comercio con los territorios de las costas atlánticas, en lugar de darse toda la vuelta al Atlántico para venir al Pacífico y terminar llegando al Perú. Pues nuestra posición geográfica no era muy buena para terminar siendo muy atractivos comercialmente. Desde el punto de vista interno, en el plano de la agricultura, recuerden que muchas haciendas se habían visto perjudicadas durante el proceso de la independencia. Se habían convertido en campos de batalla, por ejemplo, perdiendo su productividad. Los hacendados habían visto golpeado su economía, no solamente por la destrucción de sus haciendas, sino además porque su mano de obra, indígenas o negros, habían ido a pelear a favor del bando patriota o realista y no habían regresado a sus centros laborales. Uno, porque se habían enganchado en el ejército para tener una vida militar y terminar recibiendo un salario mensual y un lugar donde poder dormir y comer, pero además de eso, mucha gente decidió no regresar a los pueblos desde donde habían sido sacados y se iban a otro lugar a terminar viviendo y rehaciendo su vida. Entonces, la élite económica de los hacendados está muy duramente golpeada, ¿ya? La agricultura golpeada, la minería golpeada, el comercio golpeado, la situación económica del Perú era complicada. ¿De dónde obtenía el Estado, por lo tanto, ingresos? Eso ha sido también pregunta de examen de admisión. Las principales fuentes de ingresos económicas del Estado terminaban siendo dos, y aquí están, ¿ya? Uno terminaba siendo el cobro por el tema aduanero. No estoy diciendo que no haya comercio alguno, estoy diciendo que no tenemos el mismo poder comercial de antes. Vamos a tener comercio con Chile por el tema de la venta de trigo por azúcar, vamos a tener comercio con Argentina, vamos a tener comercio con los países vecinos, pero poco, ¿ya? Pero poco. A pesar de eso, es una fuente de ingresos. La aduana, por el tema de lo que antes llamamos almojalpazo, el impuesto por el comercio internacional. Pero también estaba el cobro del tributo indígena. Profe, ¿San Martín no lo había eliminado? Sí, pero Bolívar lo restableció, argumentando de que se debía financiar la lucha de independencia. Se restablece y recuerden que eso se va a terminar manteniendo hasta la época de la prosperidad falaz. Entonces, todavía seguimos viviendo del tributo. Ahora, no solamente es que el Estado depende del tributo, esto generaba toda una serie de amarras, ¿ya? ¿Quién cobraba el tributo indígena? El cacique, ya el cacique. El cacique legalmente ya no existe, pero realmente los indios nobles, los caciques,
eran los que seguían manejando las provincias alejadas. Si el gobierno quería, ya si el gobierno quería obtener fácilmente el tributo indígena, tenía que tener una relación, digamos así, óptima con los caciques. ¿Ya? El cacique podía pagar tributos y el cacique podía calmar las protestas de la población siempre y cuando le reconozca sus derechos, sus beneficios y demás. Y además, si es que el cacique no era parte de tu bando político o no lo habías tratado adecuadamente, los caciques también podían generar levantamientos en tu contra. Es toda una situación, como te decía hace un rato, de gran inestabilidad. Otro punto que hay que tomar en cuenta. Se acabó o se logró la independencia. Se eliminó el tributo, pero se restableció el tributo indígena. La esclavitud nunca fue eliminada. Recuerden que San Martín da la ley de libertad de vientres y los hijos de los esclavos tienen que serlo o tienen que en la práctica seguir siendo esclavos hasta que cumplan mayoría de edad. Y recién la esclavitud también la va a eliminar Ramón Castilla en su segundo gobierno. ¿Ya? El dianaconaje de los campesinos obligados a vivir dentro de las tierras de los hacendados o gamonales de la sierra también se va a mantener. Entonces, no hay un cambio radical, ¿ya? O una revolución social producto del proceso de independencia. Lo único que ha terminado cambiando en realidad es el tema político. Ya no dependemos políticamente de España, tenemos nuestros propios gobernantes, y en el plan económico pasamos a depender cada vez más de Inglaterra. Y ya vamos a ir viendo ese proceso de manera progresiva. En el aspecto económico, ya hay dos modelos que van a entrar en competencia, que es el librecambismo y el proteccionismo, pero para eso nos vamos al segundo cuadro de características generales. Cuando hablamos de la época del primer caudillismo, hay características políticas que son muy graves, como te decía. El Perú tiene dos características generales, inestabilidad económica e inestabilidad política. En el ámbito político, sabemos, bueno, se llama el caudillismo militar, y quienes van a gobernar terminan siendo los militares durante todo este periodo. ¿Ya? La primera pregunta, y ha sido pregunta de examen de admisión, es ¿por qué gobierna un militar y no gobierna un civil? Bueno, los civiles eran los llamados a gobernar una vez lograda la lucha o la victoria en la lucha de independencia. Pero como te acabo de mencionar, los criollos civiles llamados a gobernar eran muy débiles. Eran muy débiles económicamente. Repito, sus negocios están muy golpeados tras la lucha de independencia. Y además de eso, son muy débiles políticamente. Son poco representativos. ¿Qué significa que sean poco representativos? Significa que la gente no los conoce y por lo tanto la gente no va a terminar apostando por esas personas para decir, él va a terminar generando los cambios del país que nosotros necesitamos. La gente no los conoce. La gente en general, en el inmenso territorio peruano, conoce a quiénes. Conoce a los jefes militares que han participado en la lucha de independencia. Conocen a la Mar, conocen a Gamarra, conocen a Santa Cruz, ¿ya? ¿Por qué los conocen? Porque han sido obligados a pelear a favor de la causa patriótica o a favor de la causa realista. Entonces, yo los conozco porque he peleado con ellos o contra ellos, no contra ellos. Entonces, eso les da renombre, ¿verdad? Por haber participado en la lucha de independencia, son los mariscales de la batalla de Ayacucho, eso tienen un renombre. Pero, insisto, su renombre no es suficiente, sino que quien podía asumir el control del gobierno, los civiles, no tienen fuerza. Y los militares tienen el control de las armas por el cual se van a intentar imponer en el gobierno. Insisto con lo que les decía hace un rato. Teóricamente el ejército es la institución más poderosa, pero en la práctica el ejército está encabezado por una gran cantidad de caudillos, jefes militares de mucho renombre, como los que te he mencionado, Lamar, Gamarra, Veloso, Salaverry, Santa Cruz, etcétera, Gutiérrez de la Fuente y demás, ya, que vienen teniendo tropas a su disposición, tropas propias, ya, que ellos habían dirigido en el campo de batalla y que si bien pertenecían al ejército peruano, en realidad terminaban cumpliendo las órdenes de cada uno de esos caudillos. Y estas tropas propias van a terminar siendo defendidas, ya, o van a terminar siendo usadas para defender sus intereses. Principalmente, repito, llegar al poder. ¿Ya? Llegar al poder. O hacer alianzas con otros caudillos para poder sacar ventajas de esas alianzas. Es decir, menos impuestos para los comerciantes de su región, un mejor cargo político para mí, etc. ¿Ya? O sea, esto es política, hay que tomar en cuenta esa situación. ¿Ya? Un dato que no está acá, y pues, si es que han llevado clase conmigo, yo se lo menciono en temas posteriores. ¿Por qué no hay partidos políticos? Profe, acá dice liberales y conservadores. ¿Esos no son partidos políticos? No son partidos políticos. Ellos terminan siendo grupos. ¿Ya? Grupos. Son
diferentes grupos de gente con sus respectivos votantes y seguidores que terminan haciendo alianzas porque tienen una idea, ya tienen una idea, digamos, común, pero no existe el Partido Liberal y el Partido Conservador por si acaso. No existen partidos políticos ni en el Perú ni en la mayoría de países del mundo. ¿Ya? No existen, ¿ya? No existen. ¿Por qué? Porque los partidos eran vistos de manera negativa, ya negativa. Eran considerados facciones, ya facciones, es decir, un grupo de gente, ya grupo de gente que quiere defender sus intereses antes que los intereses de la patria. Y eran considerados de manera negativa, ya negativa. No existían ya partidos, repito, en ninguna parte del mundo, porque como que no. Si he visto el tema de Revolución Francesa y me hablan de los girondinos y los jacobinos y los montañeses y los rabiosos y demás, porque tampoco eran partidos políticos, eran clubes políticos, eran clubes, eran grupos de gente que se reunían en un determinado espacio porque venían teniendo ideas en común, pero no existía el concepto de partido como el partido político moderno. El primer partido que vamos a tener en el Perú es el partido civil, ya, repito, acá hay facciones, más no partidos, ya, más no partidos todavía. Ahora, eh, precisamente, esos caudillos con tropas que quieren llegar al gobierno, en muchos casos, insisto, lo van a intentar hacer mediante golpes de Estado. Y eso es uno de los graves problemas que terminaba teniendo el país, la gran inestabilidad política. Eso lo tienes que tener muy clarito, la inestabilidad política, que se observa o se refleja en, uno, golpes de Estado, permanentes intentos de golpe de Estado, unos fallidos, otros exitosos. Por ejemplo, golpe de Estado exitoso, Gamarra contra el presidente Lamar en 1829. El golpe de Estado fallido, los 17 intentos de golpe de Estado contra el primer gobierno de Gamarra. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablamos de inestabilidad con los golpes de Estado? Porque no se sabe si un gobernante va a terminar o no el periodo por el cual ha terminado siendo elegido o por el cual ha terminado llegando al gobierno. Y de quién gobierna depende los lineamientos económicos. Eso también termina siendo importante. Eso lo has visto, lo has vivido acá nada más en la última campaña electoral. ¿Ya? ¿Qué decía Keiko, por ejemplo? Keiko decía, yo soy la libertad, conmigo va a terminar existiendo una promoción no sé, de los negocios, no va a haber menos presión tributaria para que haya más empresas. En cambio, el comunismo va a terminar afectando al negocio y te van a quitar tu propiedad. Entonces, no va a suceder eso, ¿ya? Necesariamente. Pero la cuestión está en que se terminaba definiendo ya la libertad económica contra ya el control del Estado. Más o menos terminaba siendo esa la lógica. Entonces, eso es muy importante, ya es muy importante. En tiempos modernos ya existe algo llamado con el nombre de capacidad de predictibilidad. Es decir, los empresarios van a terminar diciendo, a ver, yo tengo plata para poder invertir, pero ¿qué pasa? Ya, ¿qué pasa si la persona que está en el gobierno tiene una política estatista, ya de terminar agarrando las propiedades, las empresas privadas y convertirlas en empresas del Estado? ¿Para qué invierto si voy a terminar perdiendo mi propiedad? Entonces mejor no lo hago, dejo de invertir. Si un gobierno me garantiza libertad económica, entonces invierto, entonces invierto. Eso es lo que hay que tomar muy en cuenta. Los inversionistas extranjeros van a terminar viendo esa situación. Si es que hay ventajas comerciales, ya tributarias en estos países para invertir, o me voy a otro. ¿Ya? Eso también es parte de la inestabilidad política que vamos a terminar teniendo. No son solamente militares golpistas, sino que esos militares van a terminar estando ligados a estos dos grandes lineamientos, el liberal o el conservador. ¿Ya? No solamente van a haber golpes de Estado, hay que diferenciar lo que le pongo acá, golpe de Estado de guerra civil. En un golpe de Estado hay un grupo de militares y seguramente con algún apoyo de la población civil que terminan llegando para ese gobierno, terminan sacando al presidente de la República y lo votan y ponen a otro, o lo matan, ¿ya? Y ponen a otro. Es un golpe de Estado. Pero cuando hablamos de una guerra civil, estamos hablando de una división de la población en dos o más bandos enfrentados violentamente unos contra otros. ¿Ya? Y guerras civiles vamos a tener, por ejemplo, durante el gobierno de Orbegoso, durante el gobierno de Castilla, durante el gobierno de Echenique. Tenemos precisamente varios conflictos de ese nivel también. ¿Ya? De ese nivel también. Ahora, recuerden que como varios de estos gobernantes tienen una tendencia liberal o conservadora, ¿ya? Liberal o conservadora, una vez que llegan al gobierno van a terminar estableciendo leyes, ya sean políticas o económicas, a favor de una u otra propuesta. Eso implicará el cambio de la Constitución.
Vamos a ver permanentes cambios constitucionales durante este periodo, ¿ya? Porque estos van a terminar siendo, digamos, la base legal, ¿ya? Que defiende los intereses de uno u otro bando, ¿ya? Otra característica general de la época. Ahora, tomando en cuenta esto, que te digo que hay uno u otro bando, hay que tomar en cuenta cuáles son. Están los liberales y los conservadores, ¿ya? Esos son los dos grupos. Ahora, definamos qué cosa es lo que piensan o qué cosa es lo que quieren. A ver, la clase anterior que han visto el tema de independencia, ¿ya? O que hemos visto el tema de independencia porque lo vimos hace un par de semanas, ¿ya? Recuerden ustedes lo siguiente. Recuerden que durante la época del protectorado, ya dirigido por parte de San Martín, se fundó una institución llamada con el nombre de la Sociedad Patriótica de Lima. ¿Ok? La Sociedad Patriótica de Lima ya se caracterizó por haber tenido en su interior el primer debate político nacional. ¿Cuál era este? El debate ya acerca del tipo de gobierno que debería tener el Perú. Un grupo, encabezado por Monteagudo, hablaba de la monarquía constitucional y otro grupo, Sino Sánchez Carrión, hablaba del sistema republicano. No se olviden ustedes. Recuerden que cuando San Martín se retire y se forma el primer Congreso del Perú, se establece como sistema de gobierno la República. La República. Ahora, el segundo debate político nacional termina siendo ¿qué tipo de república debemos tener? En base a esa pregunta es que se termina generando este segundo debate político nacional entre liberales y conservadores. Los liberales, el bando liberal, hablaba de un tipo de república federal. ¿Qué significa una república federal? Que el Perú dividido, ya dividido en departamentos, iba a terminar teniendo descentralismo. Ya, descentralismo. ¿Ya? Descentralismo. ¿Qué implicaba eso? Que cada departamento iba a tener autonomía administrativa. ¿Ya? Autonomía administrativa. ¿Qué significa? Que cada departamento cobrará sus propios impuestos y manejará su propio presupuesto. Esa es la autonomía administrativa. Les vuelvo a repetir, como cada departamento toma sus propias decisiones, eso es un gobierno descentralista. No es el centro, no es la capital la que decide por todos, sino que cada departamento tendrá autonomía. No independencia, ¿verdad? No independencia, porque todos los departamentos reconocen a un presidente, un congreso, una constitución, ¿verdad? Pero siguen teniendo ciertos parámetros para poder organizarse de manera libre, ¿ya? Me preguntan por interno, profe, así como los estados, sí, por ejemplo, así como Estados Unidos, si lo quieres poner así. Estados Unidos tiene más de 50 estados en la actualidad. Y recuerden de que cada estado de los Estados Unidos reconoce al presidente, reconoce la fuerza militar, reconoce al Congreso, reconoce la Constitución. Pero cada estado tiene su gobernador, ¿ya? Y cada estado decide si las leyes del Congreso son aplicadas o no en su territorio. Yo siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, el Congreso puede decir, ¿ya? El Congreso puede decir, legalización de la marihuana, ¿ya? O el consumo de la marihuana en los Estados Unidos. Acá, cada estado va a terminar decidiendo si en su estado se aplica o no se aplica. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el Congreso puede decir, existe el derecho al aborto. ¿Ya? Entonces, cada estado va a terminar normativizando si se aplica o no se aplica dentro de su territorio y cómo se va a terminar aplicando. Ese tipo de características es la autonomía. El gobierno central da un lineamiento general y cada estado viene teniendo ciertas libertades o parámetros de libertad para decidir qué hacer. Eso es lo que plantean los liberales. ¿Ya? Reconocimiento a un gobierno central, pero con autonomía administrativa, ¿ya? Autonomía administrativa en cada uno de estos departamentos. Dice, y si no lo aplican, ¿no estaría siendo un acto inconstitucional? No, no necesariamente, porque te voy a repetir, lo que hace el gobierno central son lineamientos, ¿ya? Lineamientos. Ahora, hay que tomar en cuenta, repito, los parámetros. No es que el gobierno central diga, existe el libre comercio para todo el país, ¿ya? Y una provincia diga, en mi territorio no, en mi territorio yo no quiero tener comercio con nadie. No, eso sí no se puede, ¿ya? Así no se puede. Lo que se tiene que buscar hacer es, repito, ¿ya? Lo que pasa es que, si lo queremos poner en términos políticos, ¿saben qué cosa es un corset? El corset es lo que utilizaban, por ejemplo, las mujeres, como una faja, ¿ya? Como una faja. Vamos a ponerlo en términos simples. Los liberales o los planteamientos liberales implican que el corset o la faja no están apretadas, ¿ya? No están apretadas. Tú tienes capacidad de movimiento, se te puede salir una lonjita por ahí, ¿ya? Los conservadores no. Para los conservadores, lo que dice el Estado, lo que dice el gobierno central, todo lo aplica, ¿ya? Quieras o no quieras, ¿ya? Porque el gobierno es el que ha tomado la decisión.
Lo demás, repito, dan un poco más de autonomía para poder decidir, ¿ya? Ahora, ese es el caso de los liberales. Repito, los liberales piden república federal, departamentos con autonomía, descentralización de las decisiones del gobierno, mientras que los conservadores son el antónimo. Los conservadores dicen no, república unitaria. ¿Y qué cosa es la república unitaria? ¿Ya? ¿Qué cosa es la república unitaria? La república unitaria es el hecho por el cual, ya es el hecho por el cual existe centralismo. Es decir, la capital plantea y los departamentos aplican. Ya no existe ya la capacidad de poder decidir de manera autónoma. Ya no se olviden, ¿eh? Esa es la república unitaria, ya el centralismo. La capital decide, ya, y los departamentos aceptan, acatan, ya, sin oposición. Ya, sin oposición. Ya, no te olvides, ¿eh? Diferencia entre una república federal, donde los departamentos son autónomos para tomar decisiones, y la república unitaria, donde los departamentos se someten a lo que dice la capital. ¿Ya? No te olvides. ¿Ya? A ver, otra diferencia también en el aspecto político. Recuerden que Montesquieu, ya Montesquieu, intelectual de la Ilustración, ya francesa, terminaba planteando que el Estado tiene tres poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Ya? El poder judicial. Tres. ¿Ya? Y él también planteaba que no solamente tiene que haber una división, sino también un equilibrio de poderes. ¿Qué significa eso? Que uno no manda sobre el otro. ¿Ya? Ese es el equilibrio que él planteaba. Eso es teórico, porque en la práctica, ya en la práctica, y lo vemos en el país permanentemente, existe realmente una pelea entre, ¿ya? ¿Entre quién? Entre el presidente y el Congreso, entre el Ejecutivo y el Legislativo. No debemos olvidar ello. Esa pelea es lo mismo que se terminaba observando a inicios de la República. Los liberales consideraban bajo esa misma lógica de que los departamentos eran autónomos y que podían tomar sus propias decisiones, ya de que no tienen por qué someterse al poder central del presidente, ellos consideraban que el Congreso, donde se encuentran los representantes de los diferentes pueblos y departamentos, es, es el Congreso el primer poder del Estado. ¿Ya? Es decir, es el Congreso el que debe tener la voz andante, la voz que manda para poder tomar decisiones en el país. ¿Ya? Por eso es que ellos terminaban planteando que tiene que haber un legislativo fuerte, un mayor poder del Congreso, frente a un ejecutivo débil, ¿ya? Es decir, un presidente que se someta a los intereses del pueblo y de los departamentos representados en el Congreso o en el Legislativo. ¿Ya? No te olvides tú. Para los liberales, más poder para el Congreso, menos poder para el presidente. ¿Por qué para el Congreso? Porque el Congreso representa, ¿ya?, a los departamentos y al pueblo de las diferentes provincias. Siguiente caso. Los conservadores son el antónimo, no se olviden de eso ustedes. Y los conservadores, ¿qué cosa plantean? Si es que los liberales decían más poder para el Congreso y menos para el presidente, los conservadores dicen más poder para el presidente y menos para el Congreso. Entonces ellos hablaban de un ejecutivo fuerte y un legislativo débil. Que lo que el presidente diga y lo que la capital diga, ya se termine siendo aceptado por parte de todos. ¿Ya? No te olvides esto, ya no te olvides esto. Eso es lo que encontramos, eso es lo que encontramos durante la época de el debate entre liberales y conservadores. A ver, siguiente punto. ¿Ya? Desde el punto de vista económico está lo que hace un rato les decía que tenemos que definir. Acá dice, ¿no? En el punto económico tenemos los modelos, el librecambismo y el proteccionismo, y es lo que encontramos acá. Los liberales parten de ese concepto, de la libertad, ya de la libertad, y parten del concepto, por lo tanto, de la libertad económica, ya de la libertad económica. Los liberales, ¿qué cosa es lo que van a decir? Los liberales dirán, el Perú abre sus puertos y sus mercados, ¿ya?, para el libre acceso de productos del extranjero, Eso es el librecambismo. ¿Cómo hago yo para abrir mis mercados y mis puertos para el acceso de productos? Fácil, reduciendo los impuestos. Es una forma de atraer el comercio internacional. Ellos planteaban, yo quiero tener comercio con todos, ¿ya? Que todos vengan a venderme sus productos. Pero en realidad, a quien se busca atraer comercialmente es a los países económicamente más poderosos, a los que más pueden terminar comprando o vendiendo productos en el Perú y generando una mayor cantidad de ganancias. ¿Quién es el país más poderoso del mundo? El país más poderoso del mundo para ese entonces es Inglaterra, y a quien se buscaba atraer era Inglaterra.
Bajo una lógica. Si Inglaterra puede vender mucho en el Perú, Inglaterra también puede comprar mucho del Perú. Si yo abro mi mercado, significa que tú también abrirás el tuyo. Esa era la idea del librecambismo. Pero hay un punto que me gusta definir para este momento. ¿Ya? ¿Quiénes son los que están a favor de la idea liberal? ¿Ya? ¿Quiénes son? Porque no son todos en realidad. Los que están a favor de esta idea son estos tres departamentos del sur del país. Arequipa, que no es poco porque Arequipa iba desde la mitad de Ica hasta Tarapacá, Puno y el territorio del Cusco, ¿ya? Que incluía la zona de Abancay, Andahuaylas, etc. Toda esta zona de acá, ¿ya? ¿Por qué esta zona del sur está a favor de las propuestas liberales? Bueno, lo que pasa es que Cusco y Puno son productores de lana y Arequipa es productora de algodón y tiene un gran puerto comercial que es el puerto de Arica, ¿ya? La lana y el algodón son materias primas para la producción textil y el mayor productor textil del mundo es Inglaterra. La lógica de los liberales era, yo aperturo el mercado peruano para que los ingleses vendan productos y a cambio, ¿ya? Y a cambio ellos comprarán mi producción de algodón y lana, ¿ya? Los conservadores son el antónimo. Si los liberales dicen bajo los impuestos para atraer el comercio extranjero, entonces los conservadores van a decir no. Subo los impuestos para espantar el comercio extranjero. Los proteccionistas hablan de el alza de aranceles y por qué. Mientras que los liberales reducían los impuestos para poder vender sus productos en Inglaterra, sus materias primas en Inglaterra, los conservadores no quieren comercio con Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra produce ropa y ellos también. Los conservadores son dueños de talleres de producción artesanal de ropa, de producción artesanal textil. ¿Qué significa eso de producción artesanal? Mientras que nosotros producimos ropa a mano, los ingleses producen ropa a máquina. Inglaterra, la producción a mano de la ropa puede ser de mejor calidad. El problema es que la producción a máquina en Inglaterra, al ser masiva, ya tiene un menor precio. Tiene menos costo y menos precio. Una chompa peruana hecha a mano, ya de algodón o de lana, puede terminar costando, vamos a poner así, pues 150 soles. Una chompa que abriga, igual inglesa, puede terminar valiendo 90, ya 90. La mayoría de la población va a terminar yéndose por precio. Yo prefiero comprar ya una chompa de 90 que una chompa de 150. ¿Qué va a pasar? Si es que entramos o entran estos dos productos al mercado, la gente preferirá el producto inglés y no el producto nacional. Y estos productos o estos talleres se van a ir a la quiebra. Entonces, los dueños de estos talleres, que son conservadores y proteccionistas, van a decir, ¿sabes qué? Álzale el impuesto al producto inglés para que no entre. O si entra, entre más caro por todos los impuestos que le voy a poner. ¿Por qué se dice proteccionismo? Porque lo que ellos piden es eso. Le piden al Estado que me proteja, dame leyes, ya dame leyes que me proteja frente al producto extranjero ante el cual estoy en desventaja. ¿Ya? Eso es la situación. Ahora, profe, ¿me estás diciendo tú que los proteccionistas no quieren tener comercio con ningún país del mundo? No es así exactamente. Ellos buscan comercio interno y buscan comercio internacional, pero ellos hablan de algo llamado como comercio regional. Es decir, quiero tener comercio, pero con quien pueda competir, ¿ya? Con quien pueda competir. ¿Eso qué significa? Déjame tener comercio, ¿ya? ¿Con quién? Déjame tener comercio con Ecuador, déjame tener comercio con Chile, con Argentina, con los países de la región en las que estamos en condiciones semejantes, pero no pues con el primer mundo, con Inglaterra, porque contra él no puedo. Es como que el Perú diga, ya por ejemplo en términos futbolísticos, yo quiero que mis clubes compitan en una competencia internacional, en una copa internacional, pero solamente pues con Bolivia, con Haití, ya con Surinam. Ahí sí podemos ser campeones. Pues. Pero si nos vamos a la Copa América y hacemos el ridículo, o si nos vamos a una Copa Intercontinental, vamos a hacer peor el ridículo. ¿Ya? Entonces, por eso plantean, déjame estar en la liga en la que tenemos el mismo nivel, pero no con el otro, porque contra él no puedo competir. ¿Quién plantea eso? Eso lo define Lima. En Lima, los conservadores tienen talleres artesanales textiles que no quieren competir con Inglaterra. Pero también, como te pongo ahí en el cuadro, también lo plantea Trujillo. Trujillo no produce ropa, ¿ya? Lo que produce Trujillo es azúcar. ¿Ya? El comercio, y eso lo vamos a recorrer en un rato, el comercio del Perú internacional es muy fuerte por la venta del azúcar y nuestro principal mercado es Chile que nos vende trigo. Cuando Lima dijo no al comercio internacional, Trujillo dijo, aguanta compadre, ¿cómo le voy a vender mi trigo a Chile? Entonces ahí es que calibraron un poquito la propuesta, ¿ya? Y van a decir, ya.
No al comercio internacional con Inglaterra, pero sí al comercio internacional con los países vecinos que somos iguales. Este Trujillo dijo, ay, sí, pues, porque ahí sí puedo seguir vendiendo mi producto. Entonces, repito, a donde quiero llegar es a dos cosas. El Perú estaba dividido en dos, ¿ya? El sur liberal y el norte conservador, ¿ya? El norte conservador, con ideas diferentes. Los del norte quieren más poder para el presidente y una economía proteccionista, y los del sur quieren, ¿ya?, más poder para el Congreso y una economía de carácter liberal. El Perú estaba dividido en dos regiones, ¿ya? No te olvides de eso, porque cuando hemos visto las últimas elecciones hemos visto lo mismo. El sur con Castillo, la costa, ya la costa principalmente de Lima para el norte, con Keiko. Esa división no es de ahorita, ¿ya? Lo único que a mí me terminó dando a notar ese mapa es que Perú no había cambiado mucho, lamentablemente, que los gobiernos no habían terminado generando lo que tanto se propone, ¿no? Una idea de integración nacional, que todos somos iguales y oportunidades para todos. Eso no se ha hecho durante los 200 años de la República, ¿ya? Así que así estaba dividido el Perú. Esto le dio vida a esta característica, el gobierno pendular. Recuerden que lamentablemente los presidentes que vamos a tener en esta primera etapa van a terminar defendiendo una u otra propuesta. El gobierno de José de la Mar ya tiene lineamientos económicos conservadores, pero propuestas políticas liberales, ya lo veremos en un rato. Pongámosle una tendencia liberal. Luego viene Gamarra, que es más conservador. Luego viene Orbegoso, que es liberal. Luego viene Salaverry, que es conservador. Luego viene la Confederación Peruana Liberal, y luego viene Gamarra, que es conservador en su segundo periodo, y luego la época de la anarquía. Por eso hablamos de un péndulo, ya de un gobierno pendular. Profe, pero el hecho que haya una alternancia de poderes entre liberales y conservadores no es positivo. No, porque hubiese sido positivo si ambos bandos dijeran, mira, yo creo que el país debe ir por este rumbo y tú crees que el país debe ir por este rumbo. Perfecto, ya, perfecto. Aceptemos que tenemos propuestas diferentes, pero busquemos una idea en común. ¿Ya? El Perú debe ir por acá, ya sea por tu propuesta o por la mía, pero avanzando por este camino. Nunca se pusieron de acuerdo. Los liberales consideraban que todo lo que los conservadores decían era malo, y los conservadores consideraban que todo lo dicho por los liberales era malo. De tal manera que nunca se ponían de acuerdo. Nunca, ya nunca. Cuando los liberales llegaban al gobierno, construían una propuesta de Estado, ya, en base a sus planteamientos. Y los conservadores, cuando llegaban al gobierno, decían, eso no sirve, hay que destruirlo, hay que refundar la patria. Destruían la propuesta liberal, comenzaban a construir el Estado bajo lo que su criterio decía que era bueno. Pero una vez que lo hacían, los liberales llegaban al gobierno y decían, no, eso nos ha atrasado, así que vamos a reconstruir el país bajo alineamientos liberales, y todo lo hecho por los conservadores se eliminaba. Eso es lo que terminamos encontrando durante este periodo. ¿Ya? Nunca se hizo. Lo que uno hacía, el otro lo deshacía, y por lo tanto no llegábamos a un desarrollo claro. Esa es la idea del Perú durante los próximos 20 años, ¿ya? Del 27 hasta el 49, ya con claridad con Ramón Castillo. Pero ya vamos a ir viendo algunos aspectos más. Así que vamos a avanzar. Lo que nos corresponde ahora es hablar del gobierno, ¿ya? Del gobierno, de datos específicos de los gobiernos. Entonces, vamos a recordar ciertos puntos. Primero, recuerden que este primer militarismo nace. Vivian, ¿me puedes traer un poquito de agua, por favor? Vivian. Vivian. Profe, sí. Ya. Miriam, corta un ratito, por favor. Ponle pausa, por favor. Ya, profe. José de la Mar, ¿cómo es que llega a la presidencia? Recuerden ustedes que nos retiramos de la Federación de los Andes y se había reaperturado el segundo Congreso, el Congreso peruano. Cuando se reapertura el Congreso peruano, quien encabeza el Congreso termina siendo Francisco Javier de Luna Pizarro.
arzobispo de Lima, y además de eso terminaba siendo el líder del bando de los liberales. El Congreso tenía una inclinación hacia el liberalismo. Pero quienes querían asumir la presidencia de la República terminaron siendo varios caudillos militares de tendencia conservadora. Lamar, Gamarra, Santa Cruz y Gutiérrez de la Fuente. Los cuatro conservadores. Entonces, los liberales decían, ¿a quién pongo? Porque los cuatro son de oposición. Lo que terminó observando Luna Pizarro es que de esos cuatro, con el que se podía conversar un poco más, con el que se podía terminar llegando a algunos puentes de acuerdo, terminaba siendo con Lamar y no con los otros que eran caudillos conservadores más radicales. Por eso mismo se estableció un acuerdo político. El acuerdo político era que Lamar, en su condición de presidente, iba a terminar definiendo los lineamientos económicos del país, pero que éste aceptaba que el Congreso iba a establecer los lineamientos políticos de la nación. Y ese fue el acuerdo que se hizo. Entonces, para poder evitar la llegada de caudillos conservadores más radicales, es que se puso a Lamar, que era un poco más manejable, ¿ya? Un poco más con el que se podía conversar. ¿Ya? Por eso vuelvo a repetir, por eso dice acá. El Congreso lo elige, ya, entre otros caudillos conservadores, porque con él se podía negociar. ¿Cuál fue el acuerdo? Él establece las medidas proteccionistas y el gobierno establece, o el Congreso establece el control político del país. Precisamente bajo esa lógica se establece una nueva constitución, la Constitución de 1828. Tenemos 7 años de independencia y ya tenemos una tercera constitución. La del primer Congreso en 1823. La segunda es la Constitución vitalicia de la época de Simón Bolívar y la tercera la Constitución liberal de Lamar de 1828. Tomen en cuenta que esta constitución tomará el modelo de la Constitución de los Estados Unidos. Como hace un rato me preguntaron, recuerden que Estados Unidos es una república federal. Y recuerden que la república federal es el ideal de los liberales. Cada estado reconoce un presidente, reconoce el ejército, reconoce un congreso, pero tiene autonomía cada estado en tomar sus decisiones. Es la misma lógica que los liberales perseguían y por eso tomaron ese modelo constitucional para justificar una república de carácter federal. Internamente hay problemas, ¿ya? Toman en cuenta la llamada rebelión de los iquichanos. Iquiche es una provincia de Ayacucho, ¿ya? Y los iquichanos durante la época del virreinato fueron una tierra realenga. ¿Qué es una realenga? Eran tierras del rey. Y las tierras del rey no pagaban impuestos y su población tampoco, ¿ya? Tampoco. Los iquichanos durante el virreinato, digamos que tenían cierta ventaja, no pagan tributo indígena. Pero cuando viene la república, van a ser tratados igual que los demás y sí pagarán impuestos. Lógicamente, a los iquichanos les terminaba gustando más el periodo colonial que el periodo republicano. Por eso quisieron restituir el virreinato, ¿ya? Fueron aplastados militarmente, pero terminaba siendo una muestra de que no todos estaban a favor del sistema de gobierno republicano recientemente instituido, ¿ya? No se olviden ustedes, ya no se olviden ustedes. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Ah, el gran problema de la época del gobierno de Lamar terminó siendo el problema que teníamos con respecto a los países de la Federación de los Andes. Recuerden, Bolívar había instituido la Federación de los Andes y esta estaba compuesta por 3 países. Uno es la Gran Colombia, el otro termina siendo Perú y el tercero termina siendo Bolivia. ¿Ya? ¿Qué pasó? El Perú se retira de la Federación de los Andes. El retiro peruano, ya, de la Federación es un problema. ¿Por qué? Porque Perú era el puente entre la Gran Colombia en el norte y Bolivia en el sur. Sin Perú, la Federación de los Andes no existe. Ya no existe. Así que el gobierno peruano, cuando se retira de la Federación de los Andes, genera todo un inconveniente. Desde ese momento, estos dos países presionan diplomáticamente y comercialmente al Perú para que nos reintegremos a la federación. ¿Qué pasó? Ante tanta presión, desde la presión, reaccionamos militarmente. Lo más importante es que la reacción no fue del Estado peruano. Quien comienza las acciones militares es un caudillo, Agustín Gamarra. Agustín Gamarra no fue electo presidente del Perú, pero era un caudillo cusqueño con mucho poder, ¿ya? Con mucho poder. Tiene una gran cantidad de financistas, tiene una tropa regularmente grande, y Gamarra invade, ¿ya? Y Gamarra invade el territorio boliviano. Repito, no es el Perú,
Es Gamarra, un caudillo le hace la guerra a otro país. Gamarra invade el territorio boliviano, vota al presidente Sucre, que recuerden era la mano derecha militar de Simón Bolívar, lo vota a Sucre, vota a las tropas de la Gran Colombia y el territorio de Bolivia y pone en el gobierno a su amigo, a su pata de la infancia, Andrés de Santa Cruz, de mamá Aymara, que venía teniendo raíces en el territorio de Bolivia. Y lo pone ahí, profe. Una pregunta, la Mar es tan buena gente que regala países, ya que regala gobiernos, ¿por qué no se quedó como presidente de Bolivia? ¿Lo pudo haber hecho? Lo pudo haber hecho si quería, pero Gamarra quería otra cosa. Gamarra quería ser presidente del Perú. Es más, Gamarra quería otra cosa más. Gamarra quería la Confederación Peruano-Boliviana y por eso está poniendo a su amigo Santa Cruz en el gobierno de Bolivia. Yo te estoy dando el favor de ser presidente de Bolivia, pero me debes un favor, ya me debes un favor y ese favor me lo vas a pagar y tú sabes cómo me lo vas a pagar, ¿ya? Cuando yo llegue al gobierno, voy a querer hacer la confederación y tú tendrás que decir, estoy a favor y por lo tanto Gamarra es el gobernante. Esa era su lógica. Esa era su lógica. Una vez que Gamarra hizo todo esto, evidentemente la Gran Colombia nos declaró la guerra, porque acabamos de pegarle a Sucre, acabamos de acabar con el poder, de culminar con el poder de Bolívar en el territorio del Alto Perú, el territorio boliviano. Así que una vez que la Gran Colombia nos declaró la guerra, nosotros ¿qué hicimos? Invadimos la Gran Colombia. ¿Ya? O sea, como ya le ganamos a Bolivia, le podemos ganar a cualquiera. Fuimos y los invadimos. Por mar, el almirante Guise desembarca tropas en Guayaquil y por tierra, el propio presidente Lamar encabeza la invasión hacia la Gran Colombia. ¿Por dónde los atacamos? Ya mirando el mapa que te había puesto hace un rato, lo vamos a atacar por la zona de lo que hoy vendría a ser el Ecuador. Avanzamos por el territorio ecuatoriano. Avanzamos 20% del actual Ecuador, de la Gran Colombia. La Gran Colombia no sale al frente. Uy, estamos ganando. 30% nos tiene miedo Simón Bolívar. 40% ya este pata se orina ante nuestra presencia. Cuando estamos en la mitad del Ecuador, salen las tropas de la Gran Colombia y nos pegan. ¿Ya? Esperaron que todavía estemos bien adentro de su territorio, ¿ya? Para que no podamos retroceder y reorganizarnos. La batalla definitiva de este proceso, ¿ya? De la invasión del Perú hacia la Gran Colombia, es esta batalla llamada como la batalla de Tarqui. En la batalla de Tarqui, el Perú gana la batalla, pero sus tropas quedaron disminuidas. ¿Ya? O sea, un nuevo enfrentamiento iba a implicar una derrota y tal vez la muerte de muchas tropas. Por eso es que se decidió ya no seguir peleando tras la batalla de Tarqui. Es ahí donde se va a firmar un acuerdo. Ese acuerdo se llama el Convenio de Girón. En el Convenio de Girón, la Mar acepta las condiciones de la Gran Colombia. ¿Por qué has perdido? No te queda de otra, tienes que aceptar lo que el vencedor dice. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Que el Perú retiraba sus tropas de la Gran Colombia, lo cual es lógico, pero además que la Gran Colombia consideraba que las fronteras entre Perú y la Gran Colombia no estaban definidas y se tenían que sentar a negociar. Repito, la Mar ha perdido la batalla, tiene que firmar nomás, no le queda de otra. Pero mientras que eso pasaba, Agustín Gamarra está viniendo desde la Gran Colombia, dejó el campo de batalla y comenzó a venir al Perú, donde su mano derecha, Gutiérrez de la Fuente, había dado un golpe de Estado en el nombre de Agustín Gamarra. Y Gamarra aparece en Lima como presidente de la República. Argumentando que con el convenio de Girón, la Mar le ha regalado territorios a la Gran Colombia, cosa que no era cierto. ¿Ya? Eso, si no era cierto, la gente, ¿por qué se lo creyó? Porque no existe celular. Si hubiera existido celular en aquella época, tú googleabas nada más convenio de Girón y podías saber qué cosa es lo que se había firmado. Pero la gente se dejó guiar por lo que Gamarra está planteando. La Mar ha cedido territorios a la Gran Colombia y la Mar se ha dejado perder, ¿ya? Se ha puesto de rodillas frente a Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque no es peruano, ¿ya? Porque no es peruano. La Mar ha nacido en Loja, Ecuador, lo que debe venir a ser Ecuador, que es parte de la Gran Colombia. Como él no es peruano, se ha terminado dejando vencer por la Gran Colombia, país al cual le pertenece. En cambio, si un peruano hubiese dirigido la guerra, nunca se hubiese terminado dando por vencido. O sea, Gamarra viene con un discurso patriota, nacionalista, ¿no? Yo, Gamarra, cusqueño, ya, cusqueño, yo peruano. Si yo hubiese estado al frente, no, yo no hacía perder al Perú, pero ese no es peruano, ¿ya? Y no nos debe gobernar. Es un argumento muy nacionalista que se va a comenzar a utilizar. Recuerden que durante la lucha de independencia esos términos no existían. No existía peruano, ecuatoriano, colombiano. Eran patriotas y realistas. Pero ahora ya comienzan a aparecer estas definiciones territoriales para justificar el poder. ¿Ya? Nada más. Ya son discursos. Sale la Mar, entra Gamarra. Ya entra Gamarra. Cuando Gamarra es el presidente de la República, recuerden que él va a gobernar
los 4 años que de acuerdo a la Constitución le correspondían. Claro, él no llega constitucionalmente, llega por un golpe de Estado. Hace un golpe de Estado, convoca una elección donde solo él es el presidente, y uy, qué raro, terminó ganando, ¿ya? Así que Gamarra, ya Gamarra llega al poder. ¿Qué es Gamarra? Ya te dije, Gamarra es un caudillo con mucho poder, sobre todo tiene sus bases en la zona del Cusco, ya en la zona del Cusco, pero sobre todo él es un conservador, es un conservador. Este conservador de Gamarra, ¿qué es lo que hará? Hará algunas medidas muy radicales, ¿ya? Muy radicales. Desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que hace Gamarra? Gamarra eleva los aranceles hasta la estratosfera, a mí me gusta ponerlo así. Gamarra pone 90% ya de aranceles o de impuestos ya a aquellos 90% de aranceles o impuestos a aquellos productos extranjeros que el Perú no produzca, ¿ya? Que el Perú no produzca. Eso, por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, máquinas textiles, ¿ya? Máquinas textiles. Esta tecnología es inglesa, ¿ya? Así que si un peruano quiere traer máquinas textiles inglesas, bacán. Si la máquina cuesta $1000, ¿ya? O 1000 libras, entonces tienes que pagar 900 libras de impuestos, ¿ya? 1000 el producto, 900 de impuestos, 1900 libras por una máquina que costaría solamente 1000. Segundo, se pagará 200% de aranceles, 200% de aranceles a aquellos productos ya que sí terminen siendo producidos en el Perú. Por ejemplo, si es que se quería traer ropa de Inglaterra, ya, entonces, ¿qué pasaba? Si una chompa costaba 100 soles, entonces tenías que pagar 100 soles por la chompa más 200 soles de impuestos, 300 soles al final. Con estas medidas, como le pongo por acá, estos altos aranceles que se le establece al comercio extranjero, sobre todo Inglaterra, lo espantan. ¿Ya? Inglaterra va a decir, ¿para qué voy a intentar vender productos en el Perú si van a ser demasiado caros y nadie me lo va a poder comprar? Pero por lógica, Inglaterra hace lo siguiente. Si yo no le puedo vender al Perú, yo tampoco le compro al Perú. Ahora, ¿quién se perjudicaba con eso? Los que exportaban productos a Inglaterra. Los que exportaban lana y algodón, como eran los departamentos del sur, los liberales. Esta medida de Gamarra terminó golpeando tremendamente al bando liberal, ¿ya? Al bando librecambista, y por eso es que los liberales odian a Gamarra y le van a terminar haciendo una dura oposición. Desde el punto de vista político, recuerden que el Congreso de los liberales le hacen la bronca y el personaje más representativo termina siendo Francisco de Paola González Vigil, con su crítica, que era yo debo acusar, yo acuso, que en algún momento fue pregunta de examen de admisión, bien rebuscada, pero fue pregunta de examen. Y desde el punto de vista militar, hubieron 17 intentos de golpe de Estado encabezados por caudillos liberales en contra de Gamarra. Si bien Gamarra evitó ser retirado del gobierno, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. Aspecto 1. Gamarra sobrevive a los intentos de golpe de Estado, pero tenía poca plata el gobierno por la escasa recaudación por el comercio internacional reducido. La poca plata que tenía Gamarra la tenía que gastar en armamento para defenderse de los diferentes intentos de golpe de Estado, lo que muestra, insisto, una gran inestabilidad política en el país. ¿Ya? La población percibe, ¿ya? Y ese es un aspecto importante en la política, la percepción, ¿ya? La percepción. La población percibe que un conservador en el gobierno como Gamarra solamente trae problemas. Falta de nuevas empresas, falta de nuevos puestos de trabajo, crisis económica internacional, permanentes intentos de golpe de Estado. Lima terminaba siendo prácticamente un campo de batalla, ¿ya? Porque en promedio 4 intentos de golpe de Estado al año convertían a Lima en una región crítica. Entonces, la gente relacionaba crisis con Gamarra, y Gamarra conservador. Entonces, conservadores, nunca más. La gente no quiere ya a Gamarra. Los liberales, yo no puedo sacar a Gamarra, por lo tanto, lo que voy a terminar haciendo es presionando y presionando y presionando tanto, ¿ya? Que la gente en el futuro diga, Gamarra nunca más, ¿ya? Gamarra no va, ya era la idea. Ahora, uno de los aspectos internacionales importantes de la época de Gamarra es la firma del Tratado de la Rea-Wal. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Recuerden, la Mar había firmado en el convenio de Girón que se sentaría a negociar con la Gran Colombia temas fronterizos. Gamarra dio un golpe de Estado diciendo que ese tratado
sería territorios. Pero ahora Gamarra tiene que sentarse con la Gran Colombia a ver el tema de fronteras. Eso es por qué, pero si él había renegado de eso, es que no importa. Puede renegar lo que quiera, ¿ya? Pero hay una cuestión, ¿ya? Cuando Lamar firma el convenio de Girón, es el presidente de la República, es el jefe del Estado. No ha firmado el acuerdo Lamar, lo ha firmado el Perú. Y ahora Gamarra es el nuevo presidente del Perú y él tiene que cumplir los acuerdos firmados por el Estado. Le guste o no le guste. ¿Ya? Le guste o no le guste. Recuerda eso, ¿eh? No es que un presidente firma un tratado y otro presidente lo puede desfirmar. No existe eso. ¿Ya? No existe eso. Entonces, Gamarra tiene que sentarse con la Gran Colombia a definir las fronteras y la Gran Colombia exigía 4 territorios. Tumbes, Maynas, Jaén y Guayaquil. Esos eran los 4 territorios exigidos por ellos. Entonces, se tiene que definir las fronteras o la posesión de esos territorios mediante los mecanismos uti possidetis y libre determinación de los pueblos. ¿Qué sucede con el uti possidetis? Con el uti possidetis. Por documentación, el Perú logra demostrar que el territorio de Tumbes y Maynas son nuestros, que la documentación nos respaldaba y por lo tanto la Gran Colombia no tiene cómo terminar yendo en contra de esa propuesta. Así que por último, si estos Tumbes y Maynas se quedan con el Perú. El tema terminaba siendo Guayaquil y Jaén, ¿ya? Guayaquil y Jaén. Ahí venía precisamente el inconveniente y vamos a ver qué cosa es lo que sucede, ¿ya? Vamos a ver qué cosa es lo que sucede. En el caso, ¿ya? En el caso de en el caso de Guayaquil había un problema. Por documentación, Guayaquil había pertenecido al Perú hasta el año de 1822, ¿ya? 22. Pero recuerden que en la conferencia de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, ya San Martín le cede Guayaquil a la Gran Colombia. Ya no se olviden ustedes de ese dato. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Por documentación el Perú reclamaba Guayaquil, pero el territorio estaba en manos, ya estaba en manos de la Gran Colombia. Entonces, Guayaquil lo que hizo fue pedir libre determinación de los pueblos, ¿ya? Que se le pregunten con quién quieren estar y al final decidieron quedarse con la Gran Colombia, ¿ya? Entonces, eh, finalmente Guayaquil se va con ese territorio. Si quiero ser más preciso, todavía sucedió algo. En Guayaquil había mucha población que quería estar con el Perú, ¿ya? Pero lo que hizo Simón Bolívar fue ir encarcelando y expulsando a aquellos pro-peruanos que estaban en Guayaquil. De tal manera que cuando se terminó definiendo con quién tenía que estar Guayaquil, se terminó votando a favor de la Gran Colombia, ¿ya? Segundo caso, ¿ya? Segundo caso. El otro caso a tomar en consideración terminaba siendo Jaén. Jaén pertenecía en ese momento a la Gran Colombia, pero Jaén pidió que se les consulte si quieren estar con la Gran Colombia o terminar estando con el Perú. Y definieron lo segundo. Ya por libre determinación, Jaén pasa al territorio del Perú. Entonces, ahí viene otro punto importantísimo, importantísimo. Recuerden, gracias. Recuerden que, pregunta de examen de admisión, el territorio que pasa al territorio peruano por libre determinación de los pueblos termina siendo el territorio de Jaén. Y el que perdemos por la misma situación es Guayaquil. Siguiente. Cuando Gamarra fue presidente, no te olvides de algo. Gamarra había puesto a Santa Cruz y Gamarra quería la confederación. Cuando Gamarra ya fue presidente, le plantea al gobierno boliviano, a Santa Cruz, que se forme la confederación peruano-boliviana. Pero Santa Cruz no quiso. Y no quiso, ¿por qué? Porque sabía de que Gamarra y el Perú serían los que dirijan la confederación. Además, por otra cuestión, Santa Cruz se había cambiado de equipo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Lo que sucede es que Santa Cruz era un caudillo conservador. Pero siendo presidente de la República, se dio cuenta que no puede ser conservador y proteccionista en Bolivia porque su condición geográfica no es buena para el comercio internacional. Por eso es que cambia de posición hacia el librecambismo. Yo soy librecambista, Gamarra es proteccionista. Cuando intentemos llegar a un acuerdo, no se va a poder. Así que, por lo tanto, ni yo quiero que Bolivia se someta al Perú, ni tampoco me conviene las propuestas proteccionistas de Gamarra, por lo tanto, no a la confederación. Hubo hasta enfrentamientos militares
más que batallas, hubieron escaramuzas entre Perú y Bolivia, y ahí nomás quedó el tema de la confederación, por si acaso. Gamarra en 1833 acaba sus 4 años de gobierno y se termina estableciendo un proceso electoral donde Orbegoso termina siendo electo por el Congreso. ¿Ya? Problema, Orbegoso fue escogido por un Congreso que estaba lleno de liberales y los liberales escogieron un liberal. Los militares conservadores intentaron dar un golpe de Estado en Lima y la población salió en defensa de Orbegoso. Así que tenemos nuevo presidente, Luis José de Orbegoso, que es de tendencia liberal. Si Gamarra había terminado subiendo los aranceles bajo una propuesta proteccionista, lo que va a hacer Orbegoso es bajar los aranceles bajo una propuesta librecambista. Si Gamarra espantó el comercio inglés, Orbegoso va a buscar atraerlos como sea. Te dije hace un rato, Gamarra pone impuestos hasta la estratosfera y Orbegoso va a bajar esos mismos impuestos hasta el NIFE, hasta el subsuelo, ¿ya? No elimina el impuesto internacional, ¿ya? Pero sí los va a terminar reduciendo tremendamente. De esa manera, como pongo por acá, se atrae el comercio inglés. Inglaterra va a comenzar a traer un montón de empresas de venta de ropa, ¿ya? O sea, intermediarias para la venta de ropa que Inglaterra produce. Y con bajos impuestos, ¿qué pasó? Los talleres textiles peruanos no van a poder competir. No van a poder competir y se van a ir a la quiebra. ¿Ya? Y se van a ir a la quiebra muchos de ellos. Por eso digo acá que se perjudican los negocios de los conservadores como los talleres textiles. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué sucedió? Un grupo de vendedores de ropa del centro de Lima hicieron una protesta yendo hacia Palacio de Gobierno, agarrando las llaves de sus negocios y tirándolas a las puertas de gobierno, diciéndole a Orbegoso, pues de una vez te doy mis llaves para que le regales estos negocios a los extranjeros. Orbegoso negoció y les dijo, ¿qué cosa quieren ustedes? ¿Ya? ¿Qué cosa queremos? Queremos que suban los aranceles porque nos están perjudicando. La respuesta de Orbegoso fue subir los aranceles. ¿Pero a qué? Al azúcar o al trigo chileno. Al trigo chileno. O sea, no a los textiles ingleses, al trigo chileno. ¿Por qué? Porque si Chile no nos vende trigo porque los impuestos son muy altos, tampoco nos va a comprar azúcar. ¿Y quién produce azúcar? Trujillo. Los talleres textiles de Lima y las haciendas azucareras de Trujillo, del norte del país, se van a ver muy golpeadas por Orbegoso. Los conservadores odian a Orbegoso y esto va a derivar no en un intento de golpe de Estado, sino en algo más grave que terminan siendo las guerras civiles. ¿Ya? Las guerras civiles. ¿Qué pasó? La primera guerra civil es encabezada por un líder conservador, el número 2 en el liderazgo de los conservadores llamado Pedro Bermúdez. Porque ¿quién es el número 1? Gamarra. Entonces, ¿por qué Gamarra no intenta dar un golpe de Estado? Porque iba a sonar a ardido. O sea, como a él lo fregaron tanto los liberales en su gobierno, pues ahora está respondiendo violentamente. Por eso prefirió no aparecer en escena, que vaya otro, Pedro Bermúdez. Pedro Bermúdez organiza todo un levantamiento, que comienza en febrero de 1834, y entre febrero, marzo y abril hay batallas en diferentes partes del país, sobre todo en la sierra. En abril, ya cuando se está celebrando Semana Santa, Pascua, ya, ¿qué cosa fue lo que pasó? Se estableció una tregua entre los dos bandos que estaban frente a frente, ya, para poder hacer una cena, repito, por Semana Santa. Por lo tanto, era una tregua de 2 días. En esa tregua comieron, cenaron, la gente se disipó, se metieron unos tragos y ahí fue el problema. Porque entre los tragos la gente prefirió no seguir peleando y se fueron a celebrar los conservadores a la zona donde están los liberales y los liberales donde estaban los conservadores. Porque la guerra civil implica eso, la población se ha dividido, ¿ya? La población se dividió entre hermanos, amigos, primos, familiares, conocidos, ¿ya? Se peleaban por esta cuestión política. Puedo insistir, no sé si habrás visto esto en tu casa, a ver si alguien me lo termina filmando. Seguramente tú tendrás gente en tu casa que termina siendo muy pro-Keiko, ¿ya? Y gente en tu casa que termina siendo, bueno, muy anti-Keiko y por lo tanto está a favor de Castillo, ¿ya? Al punto que hasta se comienzan a atacar en el momento que terminan hablando de política y hasta se comienzan a agredir, ¿ya? A veces me termina poniendo eso en el chat, ¿ya? Yo tengo familiares muy fujimoristas, ¿ya? Y la bronca es muy intensa, no tengo que estar peleando con todo el mundo y llega el punto a veces hasta de los insultos. Entonces, imagínate eso en una guerra civil,
¿ya? Imagínate eso, una guerra civil, ¿ya? Entonces, esto es lo que pasaba en el Perú. En el momento de esa tregua, decidieron meterse una borrachera unos con otros y después de los 2 días de tregua, ya no querían pelearse. Solo por día se hicieron amigos nuevamente, ¿ya? Entonces, es ahí donde se aprovechó para establecer una tregua permanente llamado el abrazo de Maquinguayo. En el abrazo de Maquinguayo se llega a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Número uno, ya que el liberal Orbegoso, para no perjudicar a los conservadores y se pare la guerra, ¿qué es lo que tenía que hacer? Sube un poquito los aranceles del propio, ¿ya? O sea, que no estén tan abajo, ya, que no estén tan abajo al punto que nos perjudique, y que tampoco estén tan arriba al punto que te perjudiques tú. Súbeles un poquito. Orbegoso tuvo que negociar con los comerciantes ingleses y los ingleses dijeron, está bien, ya, con tal de que yo siga teniendo comercio, pero haya estabilidad y pueda haber más ventas, bacán. Así que ese fue el primer aspecto que se estableció. Lo segundo que pedían los conservadores terminaba siendo ¿qué cosa? Terminaban pidiendo que no solo los liberales tengan los cargos de gobierno, sino que también le cedan algunos cargos a los conservadores. Y ese punto es importante, porque ¿cuál era el problema real o de fondo que venía teniendo el problema del país? El problema de fondo es que se tenía un estado patrimonialista en castellano, ¿ya? En castellano. Cuando los liberales llegaban al gobierno, ¿ya? Ellos ocupaban todos los cargos de poder, ¿ya? Dejando sin nada a los conservadores, y los recursos del Estado se los apropiaban ellos, ¿ya? Ya sea para obras a favor suyo, de su grupo, o para repartirles el dinero del Estado, y a los conservadores no les tocaba nada. Caso contrario, era lo que hacían los conservadores. Cuando los conservadores llegaban al gobierno, en venganza hacían exactamente lo mismo. Todos los cargos para nosotros, ya los liberales se quedaban sin nada, y los beneficios económicos eran para los intereses de su grupo. Entonces, uno excluía al otro. Lo que planteaban entonces los conservadores era, está bien, yo sé que tú mandas, yo sé que tú gobiernas, pero no te lo lleves todo tú, pues. Reparte un poco, ¿ya? Reparte un poco. Ese terminó siendo el pedido, y eso fue lo que se hizo, pero con ciertas limitaciones. Insisto, se suben un poquito los aranceles, los conservadores están más contentos, ¿ya? Pero en el caso de los cargos políticos era complicado. ¿Cómo le dio un cargo político a Pedro Bermúdez si ha intentado tumbarse al gobierno? ¿Ya? Pero los conservadores quieren cargos. Entonces lo que hizo, ¿ya? Lo que hizo Orbegoso fue darle a un conservador que no era del bando ni de Gamarra ni de Pedro Bermúdez un cargo importantísimo. Ese alguien era Felipe Santiago Salaverry. Salaverry, Salaverry tenía el cargo de supervisor general del ejército. En castellano, él es el que termina aprobando o desaprobando, ¿ya? El ascenso de los militares en un cargo. ¿Ya? En un cargo. Pero, repito, si tú quieres tener un mayor cargo militar, tienes que terminar teniendo la aprobación de Salaverry. Salaverry, lógicamente, pues esto es política, muchachos, ¿ya? Salaverry terminaba ya respaldando a quienes terminaban besándole la mano. ¿A qué me refiero con esto de besarle la mano? Si alguien quería un cargo, tenía que llegar a Salaverry con un regalo. Y Salaverry le decía, mira, tu regalo no me interesa mucho, lo que yo quiero es que tú me termines dando lealtad. ¿Ya? De que cuando yo te necesite, así como tú me necesitas ahora para ascender, cuando yo te necesito, tú me vas a apoyar. Así que Salaverry comenzó a poner a gente cercana en puestos clave. ¿Por qué? Porque Salaverry también, como caudillo, quería llegar a ser presidente. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Pasan los meses y así estaba funcionando el país. No había guerra civil, no había intento de golpe de Estado, cada uno de estos grupos venía trabajando por su cuenta. Hasta que reaparece Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, ¿qué cosa fue lo que hizo? Agustín Gamarra se acerca a Salaverry y le propone apoyarlo en un golpe de Estado contra Orbegoso para que Salaverry sea el presidente de la República. Con esa propuesta, prácticamente se reactiva la guerra civil. Gamarra, caudillo cusqueño, promueve un levantamiento ficticio en su provincia. Orbegoso movilizó sus tropas para aplastar este levantamiento, pero cuando estaba yendo hacia Cusco, en Arequipa, se enteró que no había levantamiento alguno. Orbegoso había sido retirado de la capital para que Salaverry desde el Callao termine dando un golpe de Estado.
Salaverry se proclamó presidente de la República en Lima, y Orbegoso seguía siendo presidente en el territorio de Arequipa. Los liberales llaman a Salaverry como el presidente sin banda, ¿ya? Porque la banda presidencial se la había llevado Orbegoso. Así que lo que ahora tenemos son dos personas, ¿ya?, que sus respectivos bandos reconocen como presidente. Los liberales reconocen como presidente a Orbegoso en Arequipa y los conservadores reconocen como presidente a Gamarra, a Salaverry en Lima. Así que así se dividió la situación. ¿Cómo se definiría esto? Guerra civil, la segunda guerra civil. En esta segunda guerra civil, lo que pasa es que tienes a Salaverry, conservador con apoyo de Gamarra, y tienes a Orbegoso al frente. Todavía no chocan las tropas, porque la guerra civil anterior, que duró pocos meses, ya mostró que los dos bandos venían teniendo semejanza de fuerzas. Entonces, lo mejor es, antes de comenzar a pelear, poner o desplegar las piezas en el tablero de ajedrez. Gamarra se acerca a Santa Cruz, presidente de Bolivia, y le plantea: ayúdanos con tus tropas en la guerra a favor de los conservadores y haremos una confederación en donde Gamarra y Santa Cruz gobernaremos en conjunto. A Santa Cruz le interesa la idea, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser una alianza con su amigo, con el que está un poco distanciado. Ya no va a haber un sometimiento de Bolivia a Perú, sino un gobierno conjunto, pero el problema seguía siendo que Gamarra es proteccionista y yo soy librecambista, y por ahí no pegamos muy bien. Así que Santa Cruz le dijo, déjame evaluar el caso. Orbegoso también se acerca a Santa Cruz, presidente boliviano, y le plantea: ayúdame en esta guerra civil y cuando ganemos estableceremos una confederación pero contigo al mando. Esa propuesta fue mucho más atractiva. Y ante esa propuesta es que se establece la confederación o la alianza entre Bolivia y los liberales peruanos con Orbegoso a la cabeza. Hay batallas en esta guerra civil. En la batalla de Yanacocha, Gamarra termina siendo derrotado y huye del Perú con otros conservadores hacia Chile, mientras que Salaverry va a ser derrotado en la batalla de Socabaya, en Arequipa, va a ser tomado prisionero y luego va a ser fusilado por traición, ¿ya? ¿Qué sucedió? Se puso fin a la Confederación Peruano-Boliviana, se puso fin a esta guerra civil y se da inicio a la Confederación Peruano-Boliviana. A ver, ¿qué más? Vamos terminando la clase de hoy poco a poco. La Confederación, ¿ya? Hasta este momento, insisto, lo que ha venido mucho en pregunta de examen de admisión son las características que hemos hablado casi durante una hora de la época del primer caudillismo. De este mismo periodo, lo que también ha venido son preguntas de la Confederación Peruano-Boliviana y una sola pregunta del siguiente gobierno, que es el gobierno de Agustín Gamarra. Cuando hablamos de la Confederación Peruano-Boliviana, muchachos y muchachas, ya hay que recordar ciertos aspectos, ¿ya? Ciertos aspectos. Aspecto 1. La Confederación Peruano-Boliviana ya está compuesta por ¿cuántos estados? ¿Ya? Y la respuesta es 3. Estado norperuano, Estado surperuano de Verde y el Estado de Bolivia, ¿ya? Pregunta de examen de admisión, una pregunta básica de hace varios años atrás, ¿ya? La Confederación estuvo conformada por 3, no por 2 estados, sino por 3. Pero, ¿cómo es que fueron 3 si era Perú y Bolivia? ¿Ya? Si era Perú y Bolivia. Lo que pasa, no te olvides, los liberales, ya encabezados por Orbegoso y apoyados por Santa Cruz, han ganado la guerra, ¿ya? Y se había planteado la confederación con Bolivia y con Santa Cruz al mando. Pero había un problema. El problema es que Bolivia tenía la mitad de población que el territorio peruano. Y por lo tanto, Perú tenía el doble de electores, iba a tener el doble de cargos de gobierno que los bolivianos. O sea, Perú iba a pesar más que Bolivia en la confederación. Y eso a Santa Cruz no le convenía. Por eso mismo, es que Santa Cruz plantea lo siguiente. Santa Cruz llega al Perú y plantea una división del Perú. No te olvides, ya te había dicho esto hace rato, por lo juras no te lo dije. El Perú ya estaba dividido entre el norte conservador y el sur liberal. Ya el sur liberal. Santa Cruz le propone al sur liberal, Arequipa, Cusco I, les plantea: ¿a ustedes no les gustaría tener un estado propio y tomar sus propias decisiones y no someterse a Lima?
La respuesta inmediata fue, por supuesto que sí, ya, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar planteando el gobierno boliviano? Ya le va a plantear, ustedes van a tener un estado propio, ya un estado propio, su propio gobierno, su propio presupuesto, pero como yo les estoy haciendo ese favor, me lo van a tener que retribuir. Yo soy liberal como tú, así que vamos a unirnos en nuestras propuestas frente al norte conservador. Entonces, con eso somos dos liberales contra un conservador y la propuesta liberal se impondrá. Y tú tienes que apoyarme a mí, Santa Cruz, para poder gobernar y tener más fuerza en el poder. Esa fue la alianza que se terminó de establecer. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Siguiente caso, ya, siguiente caso. ¿Cómo se conformó la Confederación Peruana Boliviana? Bueno, la Confederación se iba a hacer sí o sí porque ya era un acuerdo de este periodo de la Guerra Civil. Ya era un acuerdo, se iba a hacer sí o sí. Pero para que no se vea como una imposición, ya como una imposición, se decidió que cada uno de los tres estados iba a tener su propio congreso. El estado norperuano tenía el congreso de Huaura, el estado surperuano el congreso de Sicuani en Cusco, y el estado de Bolivia el congreso de Tapacari. Cada congreso tendría sus congresistas y los congresistas debatirían si quieren o no participar en la confederación. Lo pongo entre comillas porque igual se iba a hacer la confederación. Los congresistas estratégicamente fueron puestos en su mayoría liberales para que acepten la confederación y una vez que los tres estados dijeron sí a la confederación, se reunieron en un congreso general llamado como el Congreso de Tacna, donde en 1836 se legaliza, se formaliza ya la formación de la Confederación Peruana Boliviana. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué digo que se formaliza? Porque la confederación se iba a hacer sí o sí, ya sí o sí. Simplemente que ahora se le terminó dando reconocimiento legal, ya, reconocimiento legal. Insisto, para que no sea visto como una imposición, cada estado acepta en sus congresos locales ser parte de la confederación. La confederación termina siendo un estado federal. Recuerden eso. ¿Qué significa? Que cada uno de los tres estados, norperuano, surperuano y Bolivia, tenía su presidente, su congreso, su constitución. Pero los tres reconocían un estado supranacional, un estado por encima de ellos, en donde la cabeza del gobierno será el protector de la confederación, Andrés de Santa Cruz, en donde habría no solamente un protector como un presidente, sino que también había un congreso de la confederación, que es el Congreso de Tacna, y una constitución de la confederación, que es la de 1837. Además, había un ejército conjunto. No había un ejército del Estado norperuano, otro del sur peruano y otro de Bolivia. No, había un ejército para todos encabezado por Santa Cruz. Y además, este gobierno eh, supranacional, por encima de ellos, decidía los lineamientos económicos. Y ese lineamiento económico era el liberalismo, el librecambismo que Santa Cruz venía planteando. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Ese punto termina siendo importante, importante. ¿Por qué? Insisto, porque en teoría hay independencia de los estados, pero en la práctica quien tiene el poder termina siendo Santa Cruz, ya Santa Cruz. Por eso se pone acá un dato, Santa Cruz es plenipotenciario. ¿Qué significa plenipotenciario? Poder pleno, poder total. Santa Cruz, Santa Cruz tenía el derecho de votar, o sea, sacar a los presidentes de cualquiera de los tres estados. Tenía el derecho de sacar a los congresistas de cualquiera de los tres estados. Tenía el derecho de cambiar la ley de la constitución de cualquiera de los tres estados. Santa Cruz podía hacer lo que quería. Él tiene un poder total. Por eso siempre se menciona que Santa Cruz es autoritario desde el punto de vista político, o sea, es conservador desde el punto de vista político, pero es librecambista desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que la Confederación va a comenzar a hacer es aperturarse al comercio internacional. Y acá vienen los objetivos. ¿Qué se buscaba con la Confederación? No solo se buscaba que Santa Cruz tenga mucho poder, no, eso viene como consecuencia. El objetivo de la Confederación era comercial principalmente. ¿Por qué? Primer objetivo. Recuerden que el Alto Perú, que llamamos Bolivia, y el Bajo Perú, que era el sur del territorio peruano, tenían un comercio muy intenso en la época colonial, sobre todo por la ruta Cusco-Potosí, la ruta de plata que habíamos visto hace tiempo, en la época del virreinato, que se rompió con las reformas borbónicas cuando en 1776
Bolivia o el Alto Perú pasó al virreinato del Río de la Plata. ¿Ya? ¿Qué pasó? Eso perjudicó mucho a Bolivia, ¿ya? Mucho a Bolivia, porque, digamos, geográficamente su paso natural era con el sur del Perú, por el territorio altiplánico, ¿ya? Pero rota esa relación comercial con el Perú, Bolivia se quedó aislado comercialmente. Lo que plantea Bolivia, ya, es restablecer aquellos lazos comerciales entre el sur del Perú y el territorio boliviano para incrementar el mercado de venta de productos de un lugar y otro, ¿ya? Pero no solo se quedó ahí. La Confederación buscaba algo mucho más grande. Y ese algo mucho más grande terminó siendo convertir a la Confederación en la principal potencia comercial en el Océano Pacífico Sur. El país que venía trabajando en ese sentido terminó siendo Chile, pero ahora la Confederación se convertía en una amenaza para los chilenos. Pero una amenaza pues muy grande, porque la Confederación de Perú y Bolivia era un territorio gigantesco, ya con una gran cantidad de zonas agrícolas, una gran cantidad de territorio minero, una inmensa cantidad de población y un mercado atractivo, en comparación a Chile, que terminaba siendo un territorio políticamente ordenado, pero un territorio geográficamente reducido y limitado. ¿Ya? Entonces, la Confederación era una amenaza para los intereses chilenos y eso va a terminar generando una serie de inconvenientes y enfrentamientos entre esos dos. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Si es que la Confederación termina teniendo una propuesta liberal, librecambista y busca atraer el comercio extranjero, el principal país al que se le buscó atraer fue a Inglaterra, que era la mayor potencia del mundo, no te olvides. Te dije al principio de la clase, ¿cuál era el problema de Perú con respecto a Inglaterra? Nuestra posición geográfica, estábamos muy lejos del radar del poder, del poder comercial de Inglaterra. Entonces, lo que se buscó, lo que se buscó durante este momento es ponernos lo más atractivo posible, lo más sexy posible comercialmente para poder atraer a Inglaterra. ¿Cómo lo podríamos hacer? Con menos impuestos. Y eso es lo que se va a comenzar a trabajar. La Confederación Peruano-Boliviana va a terminar planteando la llamada política de los puertos libres. La política de los puertos libres era una política de exoneración arancelaria. 0% de aranceles o de impuestos a los productos ingleses, ya, o los productos en general, extranjeros fuera de Sudamérica que quieran vender productos dentro de la Confederación. Es decir, si tú eras chileno y quieres venderles productos a la Confederación, lo puedes hacer 40% de aranceles. Pero si tú eres México y le quieres vender productos a la Confederación, 0. Si tú eres Estados Unidos, 0. Si tú eres Francia, Inglaterra, España, etc., 0% de aranceles. Pues con esto, repito, se buscaba atraer el comercio internacional, especialmente el comercio con Inglaterra. ¿Ya? Con Inglaterra. ¿Qué pasó? Bueno, el resultado de eso terminó siendo muy importante. El comercio internacional de la Confederación creció 300%, lo que es un número grande. Tomando en cuenta que en general el Perú y Bolivia tenían un comercio muy reducido, pero se triplicó y la tendencia es a seguir creciendo. Aún así teníamos menos comercio que Chile, pero nuestra perspectiva era en aumento. Pero es una pregunta. ¿Qué pasa si es que los ingleses, por ejemplo, venden productos en la Confederación, pero primero han vendido productos en Chile, en Brasil, en Venezuela y en México? Bueno, la Confederación le va a decir, pueden venir a vendernos sus productos, pero 40% de aranceles. ¿Ya? Recuerden eso, 40% de aranceles. ¿Cuál era la lógica de la Confederación? ¿Quieres que no te cobre impuestos? ¿Ya? Entonces, todos tus productos van a tener que salir directamente de tu puerto hacia la Confederación. Yo voy a hacer la prioridad, la única, ya la única. Yo no voy a permitir compartirte comercialmente con nadie. Y esta propuesta va a terminar siendo muy eficiente. Repito, a partir de ello, muchos de los comerciantes ingleses ya no dejaban productos, cuando llegaban al Pacífico, ya no dejaban productos en Valparaíso y luego en la Confederación, sino que directamente venían a la Confederación y al puerto de Arica, que era el más importante de ellos. Eso hizo que hubieran opositores a la Confederación. El primer opositor lógico era China, que veía cómo ya la Confederación iba creciendo y iba quitando negocios.
pero también hay que tomar en cuenta a los conservadores y principalmente a los conservadores peruanos. ¿Por qué? Porque el éxito de las medidas liberales y librecambistas terminaba siendo el fracaso ya del otro. ¿Ya? La gente comenzaba a ver que llegaban productos. Como los productos llegaban directamente del extranjero sin impuestos, cuando estos productos entraban al mercado nacional eran baratos. Y como eran baratos, se vendían rapidito, ¿ya? Baratos y rápido. A la gente le convenía porque el producto era barato. Al comerciante le convenía, ya, porque yo podía vender rápidamente los productos y terminaba teniendo ganancias. Entonces la gente comenzó a desencantarse de las propuestas proteccionistas y los conservadores se veían afectados. Ya es así, repito, que los conservadores peruanos en la Confederación y los que habían huido a Chile ya eh, reniegan de la Confederación y la rechazan, y la rechazan. Repito, los comerciantes de otros países como Argentina, que se ve medianamente perjudicado, y Chile, que se ve muy perjudicado, rechazan la Confederación. Es ahí que se hace literalmente una alianza, ya una alianza. ¿Cuál es la alianza? Los conservadores peruanos, como Agustín Gamarra, en Chile, ya van a terminar diciendo, oye, gobierno chileno, tú que apoyaste a San Martín para la independencia del Perú, ya, para la independencia del Perú, te cuento, ya, el Perú ha perdido su independencia. ¿Y por qué? Porque el boliviano Santa Cruz ha invadido al Perú, ha dividido al Perú en dos, y termina generando conflictos internos. Así que, así como tú ayudaste a San Martín por la independencia, queremos que nos ayudes a nosotros para restaurar la independencia del Perú. Ante esa propuesta de Gamarra, los chilenos aceptan ya lo que Gamarra decía. No porque Gamarra tenga la razón, acá no importa la razón, interesan o importan los intereses. Ya importan los intereses. Chile decía, si yo apoyo a Gamarra, si yo apoyo a Gamarra y voto al liberal Santa Cruz del Perú y elimino la Confederación, entonces Chile vuelve a ser más atractivo comercialmente que el territorio peruano. Por eso es que Chile va a decir, sí, voy a ayudarte a eliminar la Confederación a los conservadores peruanos. Los intereses se unen y se enfrentan al Perú. Ahora, eso le dio vida a las llamadas campañas restauradoras. Entonces, las campañas restauradoras vienen teniendo como promotor a la fuerza militar chilena. La causa termina siendo que el poder chileno en el Pacífico Sur se está viendo amenazada por parte de la Confederación y tienen que terminar eliminándola. Pretexto, ya la invasión boliviana a Perú, que era el argumento que estaban dando los conservadores peruanos, y este de acá, el apoyo de la Confederación Peruano-Boliviana a la llamada expedición Freire. ¿Qué cosa era eso? Manuel Freire fue un chileno que intentó dar un golpe de Estado en su país. Su golpe de Estado fracasó, fue perseguido por el gobierno chileno, entró a los territorios de la Confederación y en la Confederación lo terminamos tomando prisionero. Ya, prisionero. Chile pidió que este prisionero fuera entregado a Chile y que allí iba a ser encarcelado, pero la Confederación Peruano-Boliviana no lo aceptó. Ya no lo aceptó. Fue prisionero en la cárcel de máxima seguridad del Perú, que era la cárcel de Frontón en la isla de San Lorenzo en el Callao. Pero, por casualidad de la vida, ya, por casualidad de la vida, ¿qué es lo que pasó? Freire se escapó de la cárcel de máxima seguridad, se robó un barco de guerra de la Confederación Peruano-Boliviana, pasó por todo nuestro litoral y nadie se dio cuenta. Además, Freire terminó invadiendo Chile e intentó un golpe de Estado, pero fracasó, pero fracasó. Chile va a decir, qué raro, qué raro. Este pata, que estaba en cárcel de la Confederación, terminó liberándose, robando un barco, intentó establecer un nuevo golpe de Estado en Chile, y la Confederación nunca se dio cuenta. Falso, ellos van a terminar acusando a la Confederación de haber promovido un golpe de Estado y la desestabilización de Chile. Profesor, ¿es verdad o no es verdad? Sí, el Perú estuvo detrás de todo esto. ¿Ya? Ahora, con esos pretextos, Chile le hace la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana. Son dos las campañas restauradoras. En la primera, Blanco Encalada desembarca sus tropas en Moquegua, pero el servicio de inteligencia de la Confederación ya sabía lo que iba a suceder. Así que cuando ellos desembarcaron en Moquegua, las tropas encabezadas por Santa Cruz los terminaron amenazando con nuevos ataques, ya simplemente los terminaron apuntando, y dijeron, ¿ustedes qué cosa quieren acá? ¿Ya? Y le dijeron, no, que nosotros nos quedamos dormidos y nos pasamos al paradero, ya hemos llegado hasta Perú. No, ¿ya? ¿Qué cosa quieren? No, lo que pasa es que nosotros nos han dicho que tú, Santa Cruz, has invadido el Perú y los has dividido en dos.
Santa Cruz dijo a las tropas del Estado norperuano y surperuano, señores, Perú ha sido invadido por la fuerza, los hemos dividido porque yo quiero, o ustedes están de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo, señor. Ya ve chileno, acá no tiene nada que hacer. ¿Ya? Vamos a firmar un tratado contigo, con Blanco Encalada, llamado el Tratado de Pau Carpata. Y en el Tratado de Pau Carpata, ¿qué es lo que pasó? Blanco Encalada reconoce la legalidad de la Confederación Peruano-Boliviana y Santa Cruz acepta que Blanco Encalada, sus tropas y sus barcos se retiren de la Confederación sin perjuicio alguno. Yo siempre menciono que eso fue un error. Ahí le debimos quitar por lo menos las armas, ¿ya? Por lo menos las armas, ¿ya? Pero se firmó el tratado y con eso supuestamente ya no habría problemas con Chile, ya no habría problemas. Pero eso fue un ratito, ¿no? ¿Ya? Cuando Blanco Encalada llegó, cuando Blanco Encalada llegó al territorio chileno, lo terminaron metiendo a la cárcel, ¿ya? Y lo metieron a la cárcel, ¿por qué? Por algo que debes conocer, ¿ya? Y eso que debes conocer es qué cosa, que solo el Congreso puede declarar la guerra, firmar la paz o ver temas de límites, ¿ya? O ver temas de límites, no se olviden. Y Blanco Encalada, sin ser el Congreso, ha terminado estableciendo límites con la Confederación o acuerdos con la Confederación reconociendo su legalidad, ¿ya? Su legalidad. Y eso no le terminó agradando al Congreso. Blanco Encalada fue metido a la cárcel de manera ficticia durante unas semanas y luego lo liberaron. Pero lo que hizo el Congreso chileno fue decir, yo con la Confederación no acepto el Tratado de Pau que este pata firmó. Se establece la segunda campaña restauradora. Y la segunda campaña restauradora ya va a ser dirigida por parte de Manuel Bulnes. Agustín Gamarra, peruano, que estaba en Chile, va a terminar planteando qué cosa, ya va a terminar planteando qué cosa, que que para poder vencer a la Confederación, un líder peruano con gran respaldo debería ser el que vaya encabezando las tropas de Chile. Y ese alguien era el propio Agustín Gamarra. Los chilenos no quisieron poner a un peruano como líder de las tropas chilenas y por lo tanto ponen a Bulnes en la dirección y a Gamarra como su segundo. Se produce el ataque a la Confederación. Al principio no son bien recibidos, sobre todo en el Callao, pero mientras fueron avanzando hacia el norte, hacia Ancash, las cosas fueron cambiando. Las cosas fueron cambiando. Se van a terminar produciendo una serie de batallas y en esas batallas, finalmente, la segunda campaña restauradora va a vencer en una batalla que es la batalla de Yungay. La batalla de Yungay es considerada como la batalla que define o que pone fin a estas campañas restauradoras en favor de Chile. ¿Ya? En esta batalla, repito que es la batalla final, el ejército de la Confederación es derrotado, ya es derrotado, Chile termina siendo vencedor y se termina apoyando por parte de Chile la llegada al gobierno de Agustín Gamarra. Agustín Gamarra va a ser el nuevo presidente. ¿Y por qué Chile lo respalda? Uno, porque Gamarra había terminado apoyando a Chile contra su propio país, que era el Perú, porque además de eso Gamarra era claramente conservador y no iba a estar a favor de la política de los puertos libres que a Chile perjudicaba. Por eso es que lo ponen o lo dejan a él como gobernante. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Ya? Cuando Gamarra llega al gobierno, ¿qué cosa fue lo que pasó? Cuando Gamarra llega al gobierno, automáticamente ya lo que hace es eliminar la separación del Estado norperuano y surperuano y reunifica el Perú. Y número dos, elimina las propuestas liberales como la política de los puertos libres. ¿Ya? No te olvides tú. Ya no te olvides tú. ¿Qué más? Esto se legaliza con una nueva constitución, llamada la Constitución de Huancayo. En la Constitución de Huancayo, repito, se toman medidas conservadoras como la eliminación de la política de los puertos libres, ¿ya? Como el alza de aranceles para el comercio internacional, ¿ya? Pero además de eso, hay otros aspectos. Gamarra va a hacer una dura persecución a todos aquellos que estuvieron con la Confederación, peruanos, bolivianos y extranjeros que se beneficiaron comercialmente durante ese periodo. ¿Ya? No se olviden ustedes. Siguiente. Durante su gobierno apareció una novedad que va a marcar el rumbo del país en los próximos años. Inglaterra, para incrementar su producción de lana, no de algodón, de lana, tenía que criar una mayor cantidad de ovejas y cabras. Entonces, como la cantidad de ovejas y cabras tenía que aumentar, en crianza tenía que reducirse los campos agrícolas. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Menos campos agrícolas, menos producción de alimentos más caros, pueblo que podría entrar en protesta.
¿Qué sucedió? Desde ese tiempo atrás, Inglaterra venía utilizando fertilizantes para hacer más productivas sus tierras. Y ese fertilizante terminaba siendo el guano, pero de murciélago, el excremento de murciélago, utilizado como fertilizante y que se extraía de la isla de Madagascar. Ese guano se acabó, comenzó a buscar una nueva fuente de guano y un comerciante peruano llamado Francisco Quirós conocía eso. Quirós le alquiló al gobierno peruano las Islas Chincha, las 50 Islas Chincha en el territorio de Ica, por 100.000 libras esterlinas para extraer el guano y venderlo a Inglaterra. El gobierno aceptó porque 100.000 libras no era una cifra nada despreciable, pero Francisco Quirós va a hacer el negocio de su vida, ya de su vida. Él va a terminar alquilando estas islas por 100.000 libras y en el lapso de un año ganó 1.000.000 de libras esterlinas. Ganancia tremenda. Es así como nace el primer contrato de explotación del guano. El contrato tiene por mecanismo el arrendamiento o alquiler de islas a través del llamado contrato Quirós. Una vez que acabó este año el contrato, se eliminó y se terminó entrando un sistema llamado venta directa. El otro punto importante de la época de Gamarra es que Gamarra, estando ahora en el gobierno, quiere restablecer la Confederación Peruano-Boliviana. Eso, pero sí él ha enfrentado junto con Chile. Bueno, lo que pasa es que Gamarra, desde que intentó llegar al gobierno, no te olvides, quería la Confederación. Lo que, lo que a él no le gustó es que la Confederación sea dirigida por Bolivia, por Santa Cruz y no por él. Y que además de eso la Constitución sea liberal y no proteccionista o conservadora como él quería. Así que ahora intenta invadir Bolivia, pero para su mala suerte es asesinado en el territorio boliviano en la batalla de Ingaví. Cuando él muere en Ingaví, sucede un grave problema político. El primer vicepresidente de la República se llamaba Gutiérrez de la Fuente, que además era el principal líder militar de Agustín Gamarra. Gutiérrez de la Fuente, en lugar de asumir la presidencia, asumió la defensa del Perú ante la invasión boliviana sobre Puno. Y por lo tanto, el problema era quién tomaba las decisiones del poder. ¿Ya? Hubo un vacío en el gobierno, ¿ya? En el poder central. Gutiérrez de la Fuente terminó respaldando a un caudillo para que tome el control de la presidencia, pero los otros caudillos no lo consideraban a este digno de gobernar y comenzó a haber toda una época de intentos permanentes de golpe de Estado, al cual llamamos como la época de la anarquía militar. Entre 1841 y 45 tenemos en 4 años 6 presidentes de la República y más de 40 intentos de golpe de Estado, lo que terminó estableciendo un caos político tremendo. Solo entre 1843 y 44, Ignacio Vivanco, a través del gobierno conservador del directorio, intentó poner cierto orden, pero ese gobierno autoritario también fue rechazado por otros caudillos como Castilla, que lo terminaron sacando del gobierno mediante un golpe de Estado. Así que toda esta época de caos político llega a su cenit en este momento de anarquía, hasta que Castilla pone orden. Pero ese orden todavía lo vamos a ver en la próxima clase, cuando trabajemos el tema de la prosperidad falaz. ¿Ya? Vamos a pasar a ver las preguntas del día de hoy. A ver, ¿dónde está? De tu dirigida del día de hoy. A ver, chicos, confirmen que están viendo la dirigida que estoy presentando en este momento. Confirmen en el chat, por favor. Ya, perfecto. La 1, la A, me dicen de frente. Dice, al iniciarse el periodo del primer militarismo en el Perú, este limitaba con 3 estados. Marca la alternativa que tienen estados que no compartíamos frontera. Entonces, ¿no compartíamos frontera con quién? Con Ecuador, porque no existía Ecuador. Ecuador era parte de la Gran Colombia. Entonces, la 1 es la A, como están planteando por interno. Pregunta número 2 dice, Gamarra dio golpe de estado a la mar, Orbegoso enfrentó a Bermúdez en la guerra civil y Salaverry le arrebató el poder a Orbegoso. Santa Cruz derrotó a Gamarra y fusiló a Salaverry, y todo esto en menos de una década. Esto evidenció que en la República de Perú en sus inicios había una tremenda cantidad de broncas y eso era parte de la inestabilidad política. ¿Ya? Así que la clave termina siendo la B de besito. ¿Ya? La B de beso. Pregunta número 3. ¿Ya? Dice, los conflictos internacionales que se produjeron durante el gobierno de la mar estuvieron ligados a
Bueno, recuerden que tuvimos una bronca con Bolivia y con la Gran Colombia, y era por la presión de estos a que regresemos a la Federación de los Andes. Entonces, ¿cuál sería la clave? Dice la presión ejercida por Bolivia y la Gran Colombia sobre el Perú, que se encuentra en la alternativa C de casa. ¿Ya? Dice, dirigente conservador que depone al gobierno del general Orbegoso mediante un golpe de Estado, dando inicio a una nueva guerra civil. Hay dos que generan guerras civiles, Pedro Bermúdez y Salaverry. Pero recuerden que Pedro Bermúdez no logra deponerlo, ya le hace la bronca, pero no lo logra vencer. En cambio, Salaverry sí, se proclama presidente en Lima, ya en Lima, y esto dio paso a una nueva guerra civil, que es la segunda, ¿no? Ya, entonces la clave termina siendo Felipe Santiago Salaverry. 4C. Dice, la Confederación Peruano-Boliviana, desde sus inicios tuvo la oposición chilena siendo encabezada por el ministro. Eso no te lo he mencionado, pero varios lo saben. Diego Portales es el ministro chileno quien terminaba planteando que, uno, se tenía que buscar eliminar la alianza entre Perú y Bolivia, y dos, se debe buscar la expansión del territorio boliviano hacia el norte. Recuerden que eso en el futuro se llama como la doctrina Portales o la política de Estado chilena de expansión territorial. Dice, durante la guerra contra la Confederación Boliviana, además, durante la primera campaña restauradora, esta fue dirigida por parte de quién? La primera la dirige Blanco Encalada y la segunda Manuel Bulnes. Entonces la clave tiene que ser Diego Portales y Blanco Encalada. Esto en la 5 la clave es la C de casa, no te olvides, ¿ok? 5C de casa. Ya, pregunta número 6. El primer caudillismo, ya el periodo desarrollado entre 1827 y 45, se caracterizó por, ya, a ver, un intenso debate político entre las facciones de la élite, destacando el debate sobre el derecho al voto de los analfabetos. No, el derecho al voto de los analfabetos es el tercer debate político nacional desde el gobierno de Castilla, no en esta época. Acá el debate terminaba siendo qué tipo de república, unitarios federales, si el Congreso tiene más poder que el presidente, si hay libre cambismo o proteccionismo. Ese es el debate, ¿ya? Entonces la 1 no. La 2 me dice, el principal mecanismo para definir las fronteras entre los estados sudamericanos fue el sistema Utepos-Itemis. Sí es el principal, ¿ya? La libre determinación era solo si dos países no concordaban ya con la definición. La 2 está bien. Dice, la 3, al igual que Chile, Perú gozó de una gran estabilidad política y un recambio democrático en sus gobernantes democráticos, ¿no? Si habían golpes de Estado y guerras civiles a cada rato. Ya Chile sí tenía, pero Perú no. 4, los ingresos económicos del Estado provenían principalmente de tributo indígena y cobro aduanero verdadero. Es en la 6, como varios lo están marcando, la clave termina siendo la D de dedo. ¿Ya? 6 de dedo, muy bien. Pregunta 7. Dice, al lograr la autonomía, política con respecto a España, incluso con respecto al liderazgo de Simón Bolívar, se dio paso al periodo republicano. A su primera etapa, Basadre la llamó como el periodo del primer caudillismo, y con respecto a ella podemos rechazar. O sea, ¿qué cosa es lo falso del primer caudillismo? Inestabilidad política que se dio en dicho periodo, sí hubo inestabilidad. ¿Están viendo lo falso? Que se desarrolló un despertar económico por la venta urbana. Esa es en la segunda etapa, esa es la prosperidad falaz. La disputa entre grupos de poder por definir el tipo de república desarrollada, liberales y conservadores, unitarios y federales, que los límites territoriales con respecto a otros países no sufrieron alteraciones. A cada rato se venían peleando por el tema de fronteras. Entonces, la mejor clave es la que no está ligada a este periodo, es el despertar económico por la venta urbana, que es la prosperidad de la siguiente etapa. 7, B de beso, entonces. ¿Ya? 7, B de beso, sí, B de beso, no B de dedo. Dice, José de la Mar fue el primer presidente constitucionalmente electo del Estado peruano. El Congreso lo eligió. ¿Ya? En 1827, el Congreso lo eligió entre diferentes caudillos conservadores que buscaron el cargo de máximo mandatario, y el acuerdo tácito fue que el presidente manejaría el perfil económico mientras que el Parlamento definía el lineamiento político y iba a ser la Constitución. ¿Ya? Dice, ¿frenaría las movilizaciones sociales? No. ¿Establecería una Constitución de clara tendencia conservadora? No, liberal. ¿Daría los lineamientos políticos reflejados en la Constitución de 1828? Esa es la clave. 8 dedos. 9, ¿ya? 9. Dice, Agustín Gamarra firmó 2 tratados internacionales en la que se cedía, en la que se cedía el territorio de Guayaquil, primero la Gran Colombia, mediante el Tratado de la Real, y luego al naciente Estado de Ecuador mediante el Tratado Pando Novoa. ¿Ya? Esa parte no te la mencioné. ¿Ya? En 1830, la Gran Colombia se disuelve y nace Venezuela, Colombia, Ecuador, y como Perú le había cedido Guayaquil a la Gran Colombia, pues decidió
seguir cediéndola, pero ahora al reciente país de Ecuador, con el Tratado Pando Novoa, 9 de dedo. Pregunta 10, ya, pregunta 10. Dice, la guerra civil encabezada por Pedro Bermúdez contra Orbegoso llegó a su fin en el abrazo de Maquinguayo, y entre los acuerdos establecidos se encontraron, ¿ya? ¿Renuncia el presidente Orbegoso? No. ¿Entrega de algunos cargos a los conservadores? Sí. ¿Alza parcial de los aranceles? También, ¿ya? ¿Retiro de inversiones inglesas? No, ¿ya? Así que la clave es 2 y 3, la clave es B de besito. Pregunta 11, ya de nivel un poco más complicada, nivel avanzada. Lectura. El establecimiento de la República no cambió mucho la situación de los indígenas. Por ejemplo, continuaron obligados a dar servicio personal o llanaconaje y el tributo indígena, ahora llamado contribución. Los indígenas eran ciudadanos solo en teoría. Por su parte, los liberales consideraban que la autonomía e identidad comunal de los indígenas era un obstáculo para la constitución de una nueva nación. O sea, hay que eliminar los cacicazgos y todas estas regiones para que se sometan al gobierno central. Quisieron obligarlos a integrarse al país mediante la participación económica, pero sin ninguna clase de orientación o apoyo del Estado, quedando a merced de los hacendados. Muchas comunidades campesinas se desintegraron. La situación de los esclavos tampoco cambió realmente hasta su libertad en 1854. Los hacendados seguían dependiendo de la mano de obra esclava de los negros, pero el costo de mantenerlos fue cada vez mayor. Durante las guerras de independencia, algunos esclavos habían aprovechado la situación para escapar de sus dueños, pero en otros fueron reclutados de manera forzosa como tropas de ambos bandos. Del texto presentado concluimos correctamente que la independencia no cambió la condición popular. Los indígenas tuvieron que luchar por conquistar derechos, dice, ya que solamente contaban con obligaciones tributarias. Los hacendados iniciaron la explotación, no, ya existía. A pesar que hubo cambios políticos con la independencia, no hubo cambios en la estructura social. Esa es la mejor clave, ¿ya? Ya se mantuvo la explotación sobre indios y negros y su condición no terminó mejorando, sino que en algunos casos, como el de los indios, hasta empeoró. 11 C de Castro. 12. Dice, Gamarra en su primer periodo presidencial estableció una drástica política arancelaria. Ya subió mucho, que afectó el flujo comercial con Inglaterra, bloqueando prácticamente el comercio con este país. Ello generó en el plano interno, ¿qué cosa? La oposición de los liberales. ¿Ya? Está acá, la clave A. Una dura oposición de los liberales que se vieron afectados con estas medidas, porque no podían venderle algodón y lana a los ingleses. Pregunta 13. Ya, pregunta 13. Dice, a ver, con el propósito de acabar con la Confederación Chile, ya Chile promovió dos expediciones restauradoras al Perú, donde la primera fue derrotada en Paucarpata y la segunda expedición contó con el apoyo decisivo de los emigrados, que son los peruanos, nombre que se le dio a la posición peruana en la región, que guiaron los ejércitos del territorio peruano ya, y derrotaron a Santa Cruz en Yungay. En base a eso dice, establezca la verdad y falsedad con respecto a los hechos durante la Confederación. O sea, todo lo demás es floro, porque la pregunta es sobre la Confederación. La política económica durante la Confederación fue liberal, ya de corte liberal muy significativo para los países de América del Sur. A ver, puede entender que es muy significativo, ya es que algunos los benefició mucho y otros perjudicó mucho, significa mucho, ya, o sea, no necesariamente mucho bueno, ya, pero me parece que sí, está bien, porque es muy bueno para Perú y Bolivia y muy malo para Chile, ya. Dice, Chile le declaró la guerra tras fuertes afectaciones económicas con la ley de puertos libres, verdadero también. Y dice, Antonio Gutiérrez de la Fuente lideró el batallón peruano en la primera campaña restauradora. No, lo dirige el propio Santa Cruz. Gutiérrez de la Fuente, no de la Fuente, termina siendo conservadorista con Gamarra en Chile. Así que es verdadero o falso. La B de besito es la clave. La restauración fue un periodo de la historia republicana posterior a la caída de la Confederación y previo a la época del Guardo. Gamarra retornó triunfalmente a Lima y fue confirmado como presidente provisional. Por ello, un hecho que remarcó su segundo gobierno fue la venta de guano y su muerte al intentar invadir Bolivia. ¿Ya? Y la otra es la Constitución de Huancayo, esta de acá. La Constitución conservadora de 1839. Esta es clave, 14 dedos. Y finalmente, la 15 me dice, durante la anarquía militar se produjo claramente el caos y la convulsión política. En esta etapa se caracterizó por una etapa difícil en la historia, en la cual ningún gobierno logró consolidarse. Asimismo, en este contexto se originó tras la muerte de Gamarra, donde legalmente le correspondía al gobierno A al asumir la presidencia de la República. ¿Ya? Acá la clave termina siendo a Manuel Menéndez, ¿ya? A Manuel Menéndez, y dice, pero tras distintos golpes de Estado, finalmente este asumió la presidencia
posterior al triunfo de su aliado Ramón Castilla sobre Echenique, quien representaba el ejército del directorio en la batalla de Carmen Alto. Así que la clave termina siendo la B de bandera, 15B de bandera. Bueno, muchachos, ya nos quedamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana, así que vayan a estirar un poco las piernas antes de su próxima clase. Te dejo a los chicos, Miriam, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.